Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Pedro Sánchez ha comparecido hoy en un festolín, que es el Día Español del Inversor, una cosa parecida, y ha anunciado que España va a crear, el gobierno español, un fondo soberano de 10.500 millones de euros, para empezar a hablar, sacado de los fondos europeos, que aspira a movilizar 120.000 millones de euros. Pedro Sánchez habla de movilizar millones como de movilizar viviendas. Me suelto una cifra y luego ya se verá. En primera fila estaban los grandes nombres de la empresa española: Telefónica, Red Eléctrica y AENA. O sea, el sector público. O público o asaltado. Y la idea de ese dinero, ¿cuál es? Estimular la cooperación público-privada para el desarrollo de la computación cuántica, otras cosas de este género que han dicho, ¿verdad? Pero me parece que todos hemos entendido perfectamente el mensaje. La única forma que tiene Pedro Sánchez de seguir vendiendo que estamos en un país estupendo es que el IBEX siga dorándole la píldora. Bueno, pues ahí está el dinero. Ahí está el dinero para que los grandes nombres de la economía española sigan bien amarrados a la teta del Estado con esos dineros que él dice que va a movilizar. Mientras Pedro Sánchez nos dibujaba un paisaje de la economía española que, en palabras textuales suyas, es que estamos en la Champions League. ¿Se acuerda usted quién dijo eso la última vez? Zapatero. ¿Y se acuerda usted lo que pasó después? Bueno, cierro el paréntesis. Al mismo tiempo que decía esto, el foro de Davos, el del Foro Económico Mundial, que se va a celebrar el 19 de enero, si no recuerdo mal, o sea, ya, sacaba dentro de sus numerosos informes previos uno sobre la situación española. Y hay que leerlo porque una de dos, o hablan de dos Españas distintas, o uno de los dos miente. Y a Pedro lo conocemos. Por tanto, ¿qué? Por tanto, nos están engañando sistemáticamente. Vamos a ver, que Pedro Sánchez nos engañe, mire, en fin. Está en su naturaleza, es como lo del escorpión. Ahora, que tanto ilustre nombre del IBEX, que tanto ilustre nombre de la gran empresa española, siga haciéndole el juego a un tipo que ha llevado a España al peor punto de su historia reciente, me parece sencillamente inmoral. Que Pedro Sánchez es un insensato sin escrúpulos, como en su día le definió El País, lo sabíamos. Que los grandes nombres del IBEX lleguen a tal punto de inmoralidad y de absoluto desprecio por el bien común y por la situación real de los españoles, me parece que la verdad es para echarles de comer aparte. Yo sinceramente no creo que Pedro quiera nacionalizarlos, como dicen los críticos liberales. Ahora se lo merecen, ¿eh? Se lo merecen por haber traicionado con estas palabras a la sociedad española, con los fondos soberanos de Pedrín. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias. Además de esto de los fondos soberanos, hay un montón de cosas que contar. Y como por otra parte la mesa de esta noche se presta especialmente a fecundos diálogos, lo hemos planteado precisamente en términos muy temáticos y matemáticos, titulares. Bueno, lo primero, vamos a pasearnos por el orden mundial, o por el desorden mundial. Aquí yo, en fin, tengo mi propia teoría, pero bueno, esto es otra cosa. ¿Qué carajo está pasando? Venezuela, Groenlandia, Irán. No nos va a interesar tanto qué es lo que está pasando en cada lugar, porque evidentemente la información es incompleta y aquí ya la vamos contando, como la posibilidad de aportar una visión de conjunto, que es justo lo que vamos a poner encima de la mesa. Por ejemplo, ¿Trump se ha vuelto loco? Es una posibilidad. Groenlandia es no sé, alguien sabía antes, pero me va a perdonar usted el chiste, que existía Groenlandia, porque todas las cadenas españolas están llenas de expertos en Groenlandia de repente. Bueno, en fin, lo veremos. Y dentro de todo esto, en tema aparte, pero evidentemente muy conectado, ¿cuál es el papel de España en el mundo? ¿Se acuerda usted el famosísimo Fernando Galindo en Atraco a las 3? Aquello de aquí, Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Bueno, el papel de España en el mundo es efectivamente el de un amigo, un esclavo y un siervo. No hay más que ver cómo se pronuncian nuestros líderes cuando hablan de política internacional. O sea, no hay. Estamos a lo que nos mande alguien. Es que somos muy pequeños. Bueno, oiga, Italia tampoco es, en fin, el celeste imperio, tiene una política propia y con lo que tiene en la mano pues juega, ¿no? Nosotros no. En fin, hablaremos de esto.
porque además está Álvarez en las Cortes, en fin, y hay mucho de lo que hablar. Y luego hay un tema que se ha convertido, por culpa del propio Feijóo, que es que se mete solo en los jardines descomunales, en el debate político de todo el mundo, ¿eh? Es decir, lo contábamos el otro día, Sánchez llama y Feijóo acude. El lunes que viene en Moncloa. ¿Para hablar de qué? De la cosa, del envío de tropas a Ucrania, etc. Bien. ¿Y para qué? Se le ha criticado mucho. Y entonces Feijóo, que evidentemente creo que no sabe dónde está puesto, en lo que ha respondido es algo así como: quien desprecia la presidencia de España, desprecia a España. Bueno, vamos a ver, que fuiste tú el que dijo que no hubiera ningún acto más con Pedro Sánchez. Yo entiendo la posición de Feijóo, tengo que decir, ¿eh? Quiero decir, no me cuesta ponerme en su cabeza, pero salgo corriendo de ahí dentro. Porque ahora vamos a ver, en este momento en España, jugar a estadista con Pedro Sánchez es ser un colaboracionista de Pedro Sánchez. Bueno, lo discutiremos. Vamos a contar la cuestión de la financiación autonómica. Ayer avanzábamos, y lo veremos en detalle, el informe de FEDEA sobre la cuestión. Y, bueno, oiga, sobre todo que no nos engañen. Yo sé que usted no se va a dejar engañar. No hay más que escuchar a María Jesús Montero en cuanto dice dos sílabas, que además las dirá mal. Pero hay que contar por qué. Y hay que saber por qué. Y el informe de FEDEA, que además es un informe que valora lo de positivo, lo que hay de positivo en la propuesta gubernamental, bueno, o sea, es letal. Es un desastre. Lo veremos también. Y por último, hemos descubierto, gracias al Partido Socialista, que Salazar no es Julio Iglesias. Se nos había escapado la circunstancia. ¿Por qué? Pues porque han montado la gran bronca con el asunto de Julio Iglesias, pero del tema de Salazar, ahí no se investiga nada, ahí todo sigue paralizado. Para más INRI, hoy el mundo podemoide en las Cortes ha paralizado una defensa de las mujeres iraníes. Porque se ve que las mujeres iraníes son de derechas y por tanto no son mujeres, ¿o qué? Vamos a entrar en este tema. Es un tema de debate, evidentemente. Es decir, cómo la cuestión de los abusos sexuales se ha convertido de ser objetivamente una cuestión de carácter moral a una cuestión de carácter ideológico y un arma arrojadiza políticamente. Resultado, todo lo que hay de inmoral en un abuso sexual queda neutralizado en realidad. Porque depende de quién lo hace. Si lo hace Julio Iglesias, malo. Si lo hace Salazar, sirvamos el puente sobre el río Kwai mirando al tendido. En fin, me parece que es un tema que vale la pena debatir. Y alguna otra cosa más, como la aparición estelar de María Jesús Montero en el Senado para hablar de la SEPI. Pero no sé si llegaremos a tiempo, dado las cualidades de nuestros contertulios de esta noche. Don Ignacio Díaz, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, encantado de estar aquí, la verdad, y con todos los telespectadores y con todos vosotros. Pues empiezo con unas sensaciones, con unas magníficas sensaciones que estamos teniendo nosotros en la precampaña aragonesa. Creo que todos los telespectadores saben que Santiago Abascal y Vox están en recorrido permanente por las 3 provincias aragonesas, tomando contacto con los aragoneses, con sus problemas diarios, jóvenes y mayores, campo, industria, ciudad, conectando con ellos, que es lo mínimo que se pide, ¿no?, a una formación política, y por eso Santiago Abascal y Vox está ahí. Y luego os confieso también una preocupación por la degradación institucional extrema a la que hemos llegado. Hoy se ha dictado una resolución, una sentencia por el Tribunal Constitucional, sí, señor, que viene a anular sentencia del Tribunal Supremo, que a la cual anulaba también los nombramientos efectuados por el fiscal general del Estado para los fiscales de sala. ¿Por qué? Porque se estaban designando y asignando a personas sin el currículum necesario, que no tenían la misma competencia, es decir, básicamente por enchufe. Y el Tribunal Constitucional, es decir, ese tribunal político designado por los partidos políticos en ese cambio de cromos constante del bipartidismo, Partido Popular y Partido Socialista, ha dicho que el fiscal general del Estado puede nombrar a los fiscales de sala que les dé absolutamente la gana, sin criterios de idoneidad, sin criterios de concurrencia competitiva. Me parece una barbaridad. Después, por cierto, de 2 veces. Sí, anulados. Claro. 2 veces anulados. Esto es una barbaridad tremenda. Es decir, que sigue el poder político, sigue Sánchez controlando la Fiscalía General del Estado. También hemos sabido hoy que a finales de diciembre un decreto de la nueva Fiscal General del Estado para colocar también como fiscal del Tribunal Supremo al exfiscal general del Estado, que ha sido condenado
o una sentencia también del Tribunal Supremo. Esto es un despropósito. Y luego otra cuestión que a mí me parece muy relevante es que ya el presidente del Gobierno está pensando en interponer un recurso de inconstitucionalidad a la ley de Concordia, es decir, esa ley que se aprobó en Extremadura para derogar la ley de memoria democrática de Extremadura, aprobada por el Partido Socialista, es decir, la memoria del PSOE hecho boletín oficial del Estado, y que la ley nuestra, la aprobada por Vox, exigida por Vox al Partido Popular, es más libertad de cátedra, más libertad de enseñanza, más libertad de conciencia, en fin, en favor de la propia libertad. El presidente del Gobierno ya está pensando recurrirle al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Pues porque piensa que la única ley constitucional es la ley del PSOE. Me parece gravísimo. Es interesante, pero yo pensaba mencionar estas cosas, pero si no se me hacía el editorial muy largo, porque uno de los argumentos que ha esgrimido hoy Pedrín en esto de los inversores es que en España podemos tener la seguridad la seguridad jurídica. Claro, se lo dice el mismo momento en el que estalla el escándalo de la fiscal, de permitir que el fiscal general del Estado siga siendo, el exfiscal siga siendo fiscal de carrera. La Asociación de Fiscales ha emitido un comunicado muy doliente y tal, da lo mismo porque hacen lo que les da la gana. Así que recompongamos la estampa de Pedro Sánchez enseñando los miles de millones allí a los empresarios para decirles: si queréis seguir sobreviviendo, aquí tenéis de dónde sacar, pero lo tengo yo, y para seguridad jurídica la mía. En fin. Desde luego, ¿eh? Bueno, Ignacio, bienvenido, buenas noches. Don Óscar Rivas, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí una vez más, José Javier. Lo cierto es que las élites nunca han ido de la mano de los intereses, ni los deseos, ni de las necesidades del pueblo, y en España se han mostrado especialmente ajenas a esas necesidades, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, pues en los tiempos de COVID, ¿no? Apreciábamos cómo en Italia, por ejemplo, se hablaba de, que tampoco creo que sean perfectas, pero es cierto que hubo unos sectores de esa élite italiana que sí se solidarizaron bastante con el sufrimiento de su pueblo. Pero aquí en España me llevaban para otro lado. Yo nunca olvidaré aquella frase, tiempo ya antes de la época del COVID, que pronunció Emilio Botín, ¿no? Es decir, era en 2008, con aquella crisis que fue depresión en España, esa que negó Zapatero hasta el final, cuando Emilio Botín le dijo a Zapatero: José Luis, no te vayas. Eso es una España hundida en la miseria y en el desempleo absoluto, con lo cual no es extraño eso, ¿no? Y me gustaría mencionar el último informe, el informe anual que saca la Iglesia Perseguida, que ha informado de que un año más hay casi 400 millones de cristianos perseguidos en el mundo, ¿no? Fundamentalmente en países como Nigeria y el área subsahariana. Está bien que hablemos de Irán, creo que hay que hablar de Irán, por supuesto, como no, pero hay que hablar mucho de este sufrimiento porque están en peligro de extinción, ¿no? Y muchos de aquellos que persiguen, supongo que también algunos cristianos, están llegando aquí. Con lo cual es algo que hay que poner sobre la mesa. Gracias, Óscar. Y aprovecho entonces para contestar a varios espectadores que nos han escrito preguntándonos por qué no nos ocupamos más del asunto de los cristianos perseguidos en Nigeria. La respuesta es muy sencilla: porque es muy difícil obtener información. Preciso, es muy difícil obtener información enteramente fiable. Claro, cuando la tenemos, hacemos un especial como el de Alba Vila. Extraordinario. Cuando nos falta, pues vamos acumulando. Y para la semana que viene espero poder tener ya una pieza lo suficientemente densa como para contar lo último que sabemos acerca de la situación de las comunidades cristianas en África, efectivamente, que es terrorífica. Bueno, Óscar, bienvenido, buenas noches. Doña Irene González, ¿cómo estás? Pues muy bien. ¿Cuánto me alegro? Por estar aquí, pero la verdad es que confieso que estos días tengo un poco ya de ansiedad de estar en esta España en la que todo va mal. Tenemos una clase política del Partido Popular y del Partido Socialista que están empeñados en que España continúe en una autopista hacia el abismo. Veo al Partido Popular más perdido que nunca, a Feijóo insistiendo en que él tiene que hacer un papel institucional. Y es como el que entra en una pocilga queriendo mantener que eso sea el salón del trono. Sigue siendo una pocilga y esa no es la forma de limpiar todo lo que está haciendo el Partido Socialista, de acabar con la falta de política exterior que tiene España desde hace 50 años, que eso lo vamos a pagar, desde luego. Y eso genera, claro, mucha inseguridad porque dices, intentas ver que va a haber un cambio, que es posible,
pero veo, no, gracias a Dios existe una alternativa, pero por desgracia las encuestas todavía dan al Partido Popular un papel que a mí me preocupa ver lo perdidos que están en el análisis de todas las situaciones, en la falta de soluciones y encima en su soberbia. Por ejemplo, en el tema de la inmigración, Álvaro Nadal le hicieron una entrevista estas Navidades donde lo único que se dedicaba a decir es que, por supuesto, la extrema derecha no sabe nada de inmigración, que se dedican con trazo grueso y que ellos sí saben. Cuando le preguntas cuál es el plan de inmigración del Partido Popular, que es el que ha llevado hasta ahora, es todos los ilegales hacerlos legales y dar trabajo, y que aquí no pasa nada, y sí, bueno, haremos alguna casa más de protección oficial que por supuesto será para los inmigrantes. Lo veo con bastante preocupación el nivel que tiene el Partido Popular, que es un nivel muy bajo políticamente, muy deshonesto, muy soberbio. Se acercan unas elecciones de aquí a un año y lo más preocupante es ver que el Partido Popular no está preparado para gobernar la España de hoy. No está preparado para ello. Entonces, es necesario romper este consenso de una manera mucho más mayoritaria, porque el Partido Popular, que se dedica a cuando le propones algo, dice no, eso no es posible, luego lo copia mal y tarde, y luego pues así va España. Entonces, creo que es un asunto de primer orden poner el foco en que el Partido Popular, lejos de ser un partido de Estado, como ellos repiten mucho, es un partido incapaz de gobernar la España a la que nos enfrentamos en este momento. Irene, bienvenida, buenas noches. Menos mal que está en la mesa Miguel Ángel Quintana Paz para defender al PP. Muy buenas noches. Sí, yo no sé vosotros, pero yo extraigo la sensación de que no te acaba de convencer el Partido Popular. Tengo dudas, yo tengo dudas, Miguel Ángel. Bueno, No, yo me he decidido dar el salto y Lo malo es que les postular escucho. que probablemente esa sea de sus posturas. Lo peor es que esto viene porque yo a Feijóo le escucho y me lo tomo en serio. A sus líderes les escucho y lo tomo en serio. Veo a su portavoz... Ahí está el error. No, en plan de que... veo a su portavoz, por ejemplo, Esther Muñoz, ¿no? La que está en el Congreso, y de verdad veo un nivel muy bajo, mentir constantemente, de no, aquí nosotros vamos a dar soluciones sin decir nada, ¿no? Y me preocupa. Pero deja a Miguel Ángel que defienda al PP. Yo, hola, también estoy en la tertulia, voy a intentar hablar algo. Fecundidad. Y es porque efectivamente la noche se presenta muy complicada, porque son temas muy buenos, pero también ponentes tertulianos muy buenos. ¿Qué tal estás? Bien, yo muy bien. Feliz muy año. bien. Nosotros nos veíamos aquí en esta mesa desde el año pasado, ¿no? Sí, es verdad. Feliz año. Feliz año. Bueno, vamos a empezar enseguida con toda la materia. Antes, don Adolfo Albistur, ¿cómo estás? Muy buenas Pues noches. encantado, aquí puesto mi guante, pues imagínate, mejor, y con esto con tertulio, pues genial. Primera rectificación. La semana pasada dije Sí. por error, y la culpa fue mía, quién iba a ser el médico entrevistado en Historias de nuestros médicos. Y no, es este fin de semana. Así que Este vamos es a el que contar. toca, este es el que toca. Ahora ¿cuánto primero los guantes? Vete al primero los guantes. Venga, si te primero los parece. guantes. Échame un guante. Venga, vamos a echar el guante. Bueno, mirad, gente que tenéis artrosis, que sois muchas, 7 millones. Probablemente uno nos estáis viendo. ¿Qué os diría? El que algunas personas digáis, bueno, si yo el dolor me lo aguanto. Sí, hay gente que aguanta el dolor. No mucho, pero hay gente que aguanta el dolor. El problema ya no es solamente el dolor. El problema es que esa artrosis va a más. Y el dolor provoca que no muevas bien. Entonces, ya cuando vemos, por ejemplo, esas manos torcidas, esa columna girada, es porque hemos aguantado el dolor, no hemos hecho nada y, claro, el cartílago se va perdiendo, los huesos se van uniendo, se van ensamblando y va provocando pues, esas manos giradas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner un tratamiento. Evidentemente, cuando tenemos un tratamiento como estos, que son fáciles de hacer, en casa, encima son gozosos, porque te pones el guante y te encuentras genial, pues vamos a hacerlo, porque la artrosis no va a parar, va a seguir. Y ninguno nos queremos ver pues, con esas dificultades que se tiene cuando la artrosis ya llega a un nivel más alto. Así que tenemos el guante, tenemos la rodillera, tenemos para la zona de espalda, tenemos para la zona de rizoartrosis del dedo y tenemos también juanetes, así que de veras. Además hay una cosa que siempre digo, me encanta decir, Esparza, que si no os fuera bien lo devolvéis y ya está. Pero probadlo, por favor, porque hay muchísima gente que está muy contenta, ya miles de veras, y bueno, pues yo creo que también lo probéis vosotros. Por ejemplo, Alejo.
Pues el cinturón de Alejo, que muchas veces. ¿Por qué no ha venido Alejo? Ni este jueves es que está de viaje. Pero bueno, la semana que viene ya está aquí otra vez. Está perfectamente, ¿eh? O sea que para los preocupados, él está francamente bien, entre otras cosas, gracias al cinturón. Gracias al cinturón. Al cinturón de Alejo, sí, señor. Y bueno, pues deciros lo de este fin de semana. Eso es. Este fin de semana sí que está Patricia Sequera, es una doctora, ella es nefróloga, es la jefa de servicio de la infanta Leonor y además va a contar cosas muy interesantes. Pero yo no sé si sabíais que, por ejemplo, cuando hay un trasplante de riñón, a diferencia de otro tipo de trasplante, el trasplante de riñón evidentemente funciona mucho mejor porque es entre vivos, ¿no? O sea, yo te dejo mi riñón a ti, Esparza, y una transmisión intervivos, que dicen los juristas. Intervivos. Ya. Pero es que además, si tú imagínate que yo quiero darte tu riñón, mi riñón a ti, Ajá. y no vale, Ya. ¿sabes lo que ocurre? Que te lo devuelvo. No, que yo lo doy y alguien te lo da a ti. Ajá. O sea, así Ahora funcionan entiendo los perfectamente, trasplantes. sí. O sea, si yo estoy dispuesto a darte mi riñón, no te preocupes que habrá un riñón que te va a llegar a ti, pero yo tengo que dar mi riñón. Con lo cual es una manera, digamos, como muy equitativa, ¿no? De que, como tenemos dos riñones, que puedas dar tú, imagínate, un riñón a tu hijo, aunque el tuyo no lo haga, Claro. pero van a encontrar más. Hay muchos casos, además de esos, ¿eh? De padres a hijos y tal. Yo conozco varios, efectivamente. Sí, a veces es que no son compatibles. Entonces siempre se busca un riñón para que sea compatible, pero claro, alguien tiene que dar uno. Mucha gente no sabe que con un riñón se puede vivir. Claro, perfectamente. perfectamente. Había un futbolista del Real Madrid que era en la Santillana, que tenía solo un riñón, quiero recordar. Ah, sí. Yo recuerdo de Alessandro, que era un portero. Sí. Hombre, sí, bueno, No, era gran Dani. tipo. ¿O Dani? No, fue Dani o de Alessandro, porque Yo creo fue que Alessandro, que era Aquí portero. Yo lo he leído, no lo vi. está emergiendo de la fiebre atlética, efectivamente. Jorge de Alessandro, que sí, empezó fue en Jorge de Alessandro, Salamanca. una Que empezó en patada Salamanca, sí, de señor. Dani, fue Jorge de Alessandro, Adolfo. ¿verdad? Sí, sí. Sí, además tiene una tienda ahí a lo de la Tiene Plaza una Mayor de tienda en la Salamanca, Plaza del Mayor. llamada Alessandro. ¿Son del Atleti? Yo sí. Con su hija fui yo a Yo soy del Heidelberg. Atleti. Porque conseguimos cada uno una de las dos becas que había qué de bueno. la Universidad de Con Jorge de Salamanca Alessandro, para ir a le faltaba Heidelberg. el portero faltaba y un gran riñón. tipo además, Jorge de Alessandro. Fue Dani, efectivamente. que era un tío fantástico, según me dicen. Y... Sí, sí, le dieron una patada y le... Bueno, en fin, quiero decir que es muy común, pues. Y todo esto es lo que vamos a aprender. Efectivamente, con la lo vamos a doctora ver. Ya este fin de sabéis que el semana. sábado es a las 9:30, se repite luego el domingo después de la misa a la 1:15 más o menos. Adolfo Bistro, gracias mil. Gracias a ti. Recuerdo una cosa muy importante. Hay que llamar, con que llame una vez es suficiente, al 900-730-122. Si no hay nadie en ese momento, le van a devolver la llamada porque su número quedó registrado y usted lo pregunta todo. Todo lo que cualquier duda que se le presente a usted sobre, ¿y esto qué echa rayos? ¿Qué es? Esto, claro, porque la cromoterapia, por ejemplo, es una cosa Sí, que la efectivamente. gente ignora, ¿no? Pregúntelo todo, que se lo van a contestar. Diga que es espectador del Toro Televisión porque va a tener una rebaja y le van a informar absolutamente de todo. Adolfo, gracias. Gracias a ti, Esparza. Venga, vámonos a la publicidad. A la vuelta, Diablo Mundo. ¿Qué es lo que está pasando por ahí? A ver si somos capaces. Ha tenido reunión al final Trump con María Corina Machado. Larguísima, 3 horas, ¿eh? Como no era una cosa institucional, porque ya no tiene puesto institucional, ha entrado por la puerta del personal y han estado en una salita comiendo, reunidos. María Corina ha salido muy contenta. Bueno, en fin, cualquier cosa que oiga usted de que es que Trump está loco y está apoyando a Delcy contra Corina y tal, o sea, no haga caso de verdad. Porque además de un montón de groenlandólogos, han aparecido un montón de venezólogos en la prensa española en los últimos días, que es una cosa impresionante. Publi, luego lo contamos. Y 2 horas 13 minutos, 21 y 13 en Canarias. Vamos a empezar por el orden del mundo, o el desorden, o lo que usted quiera. Vamos a ver, vamos a hacer un repaso. La pregunta que vamos a poner encima de la mesa hoy es ¿qué pálpito les da? No cada uno de los casos concretos, que también si quieren nuestros contertulios podrán hablar de ellos, como el panorama general, porque es verdad que apenas 3 semanas da la impresión de que el mundo se haya puesto cabeza abajo. A lo mejor es que esto no ha empezado hace 3 semanas, solo que no había saltado a la información de primera plana, ¿verdad? Bueno, ahora mismo, panorama general. En fin, Iago Soler ha tratado de acercarse y no se ha quemado. Milagro, así. El cielo de Caracas, iluminado por las bombas estadounidenses que capturaron a Maduro, alumbraron un nuevo orden mundial. Ahora nuestro planeta se mueve en esferas de influencia. Rusia ha invadido Ucrania 2 veces. China militariza los mares de Asia. Y Estados Unidos quiere controlar sus patios traseros, Iberoamérica y Groenlandia, este último territorio de un país de la Unión Europea y de la OTAN. El mundo creado tras la Segunda Guerra Mundial se ha acabado. Ahora los países prefieren foros antes que uniones, y la influencia ya no es diplomática.
Ahora se mide con energía, recursos alimenticios y poder militar. Pese a ello, las redes de comercio globales aún resisten, asfixiadas por los aranceles de Trump y las extorsiones de Moscú o Pekín. En el horizonte se visualiza incertidumbre y peligro nuclear. Estados Unidos quiere ir quitándole amigos a China. Ha caído Venezuela, Irán tiembla, Cuba se muere y Rusia está empantanada en Ucrania. Pero la obsesión de Trump por Groenlandia y América del Sur puede beneficiar a Xi Jinping en la carrera tecnológica que tiene su rival. Y mientras tanto, Europa se disuelve sin un discurso ni una posición clave. La Unión es, para muchos, un cordero en un mundo de águilas, osos y dragones. Según el medio político, la líder de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, invita a beber en estos tiempos de turbulencias, lo que podría ser una metáfora de la posición del viejo continente. Ahora el mundo lo dirigen potencias que no dudan en usar su fuerza para cumplir sus objetivos, y todo esto puede animar a China a dar el paso en operaciones militares, para reunificar Taiwán o hacerse respetar con sus vecinos. Le decía yo que tenía una tesis sobre esto, la expongo en 30 segundos y luego a nuestros contertulios. Digamos que todo el mundo tiene la impresión de que hemos entrado en una fase de desorden mundial. ¿Por qué? Pues porque en lugar de un mundo homogéneo organizado, parece que a lo que aparecen son grandes potencias que suelen coincidir con grandes espacios de civilización. China, Rusia, la India, Estados Unidos, etc. Y lo que yo me pregunto es, ¿en realidad lo desordenado no era lo anterior? Porque el orden natural del mundo es precisamente que las potencias se organicen en función de su espacio de civilización, no lo otro. Bueno, esta era una cosa. La segunda, estamos leyendo análisis que dan la impresión de que de repente todo estaba en calma, el mundo era un escenario en blanco y ha aparecido Trump y ha movido una ficha. ¿Y a nadie se le ha ocurrido pensar que esos movimientos son respuesta de otros movimientos anteriores? Claro, porque la historia no empezaba el día 1 con Trump. Bueno, son estas dos cuestiones. Dicho esto, mis queridos contertulios de esta noche, ¿está Trump loco, como cuenta tanta gente por ahí? No, Donald Trump es una persona que entiende perfectamente la situación global, la situación en la que ha quedado Estados Unidos en los últimos años, y tiene perfectamente claro a dónde quiere llevar Estados Unidos, y hay que agradecerle que además lo diga. La administración Trump, a diferencia de los años pasados, que se corresponden por mentir y ocultar constantemente la realidad, la administración Trump habla abiertamente que Estados Unidos no puede perder su lugar de potencia ante una situación en la que otras potencias evidentemente son dueñas ya de otras zonas del mundo. Por eso hay que entender la operación precisamente de Venezuela y de Groenlandia en ese sentido. O sea, que tú eres partidaria también de la hipótesis de la respuesta. Es decir, que buena parte de las acciones de Donald Trump, que está juzgando a la prensa internacional sin duda, respuesta a situaciones claro, previas. Vamos a ver, lo que sucede, hay dos rupturas con Donald Trump. La primera, a la que me voy a referir, es una ruptura con la mentira. Había un consenso de decir que todo estaba bien, el orden, la democracia liberal, lo que pasaba en No, era falso. Estaba sucediendo otras cosas en el mundo. Entonces llega Trump y no se rige por el relato de mentiras, por esa narrativa, sino por la realidad. Y en base a esa realidad toma acciones que llevan a cabo que él está pensando en los intereses de Estados Unidos, que dice, China es una enorme potencia que está teniendo mucho poder ahora pues en China, también en Sudamérica tiene mucha presencia, entonces está no reconfigurando solamente que dicen, no, es un desorden. No, está tomando la realidad y está actuando en consecuencia. Quiere que todo lo que es Sudamérica sea su patio trasero y no el patio trasero de China, y Groenlandia es una pieza clave para la ruta de la seda del Ártico, en la que China y Rusia, desde luego, tienen mucho avanzado, como ya mencioné la semana pasada, porque la tecnología de hoy en día sí permite que el Ártico esté en funcionamiento durante todo el año. ¿Por qué? Por las máquinas quitahielo, y pueden hacer que en menos de 20 días toda la mercancía de China no tenga que pasar por otras partes del país, sino que pase por el Ártico. Miguel Ángel Ignacio. Sí.
Óscar. No sé, yo es que me parece ya desde que gobierna Trump muy repetitivo el tener que insistir en que Trump es un negociador. Claro. Y cualquiera de nosotros, si sabe mínimamente negociar, que es verdad que en España no se regatea ya tanto, pero hay muchos países del mundo donde todavía tienes que regatear, pues tienes que conocer unos mínimos básicos, esenciales del regateo, que es que lo que primero que dice uno no es lo que va a pasar. O sea, si yo quiero comprar algo y el vendedor me dice que me lo vende por 200, yo ya sé que no le voy a pagar 200. O sea, es verdad que no puedo humillarle y decir, no, pues tú me pides 200, yo te voy a ofrecer 0,50 céntimos. Obviamente, ahí no. Pero ¿y qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, hoy estaba también la noticia de que Pedro Sánchez se unía presuntamente a otro grupo de países que iban a enviar tropas. Ya vamos a enviar tropas. Qué bonito, ¿no? Enviar tropas a Groenlandia a defenderla del malvado Trump. O sea, que es ya una cosa como Cuba. Lo que no hicimos en Cuba, ahora sí, vamos a sojuzgar a los Estados Unidos en otra isla también del Atlántico. Bueno, pues sí, entiendo que hay una parte que intenté hacer como que se lo cree. Pero en realidad, ¿qué es lo que quiere Trump? Pues lo que has explicado tú, Irene. O sea, lo que quiere es decir, señores, esta es una zona importante, esta es una zona... Por cierto, mientras que hablamos de Groenlandia, no le damos tantas vueltas a Venezuela, ni le damos tantas vueltas al resto de proyectos que hay, porque está, desde luego, en este año que justo ahora se va a cumplir, ¿no? El primer año de mandato de Trump, pues se le podrá acusar de muchas cosas, pero no de haber hecho pocas. Por cierto, sí. O sea, no, bueno, pues por eso, entonces, para empezar, entonces, todos estos beneficios y perfectamente explicados con una lógica clásica de por qué hace Trump esto, son suficientes como para no meternos en que si Trump está loco, que si hay que enviar tropas a Groenlandia, que por cierto sería divertido verlo. Que vaya Margarita Robles. ¿Qué es lo que pasará al final? ¿Qué es lo que pasará al final? Probablemente un acuerdo reforzado para que Groenlandia se implique más en la OTAN o para que haya unas bases de Estados Unidos. Pueden pasar mil cosas, pero claro, esperemos a ver, ¿no? Don Ignacio, don Óscar. Sí, claro, es que estábamos acostumbrados a que la política internacional de muchísimos estados, para empezar, la nuestra y la Unión Europea, no estaba velando por el interés nacional. A mí no me cabe ninguna duda de que Donald Trump lo que quiere es una política internacional, una política exterior para el interés nacional, para los beneficios de Norteamérica, si eso no hay duda. ¿En base a qué pilar? Me da la sensación, también por sus propias declaraciones, un pilar fundamental, el asunto de la seguridad de los Estados Unidos de América. Y a mí me parece que es legítimo que un mandatario quiera velar por la seguridad de su propia nación. Y esto lo digo porque efectivamente Venezuela era un estado mafioso, un narcotraficante, Irán, ¿qué es? Pues una teocracia islamista profundamente represiva desde 1979. Y además Venezuela e Irán son socios aliados indiscutibles. Por lo tanto, lo que quiere es intentar mover el terreno político, geoestratégico, para intentar sacar tajada. Más allá de eso, para España, ¿qué es lo que estamos viendo? La pura irrelevancia absoluta, pero no de España, y de la Unión Europea. ¿La Unión Europea en qué está pensando en todo este juego? Es que no parece que está pensando más en proteger a Venezuela o el régimen de Maduro, o también el régimen de los ayatolás en Irán, antes que los derechos de los pueblos. Eso para empezar, después de tantos años y décadas cacareando que siempre lo primero son los principios y son los derechos y libertades de los diferentes pueblos. Y en este caso lo que vemos es que para ellos lo prioritario, o invocan como prioritario, porque también es una falacia y una mentira, el derecho internacional para los dirigentes políticos y no para los pueblos. Eso como primera reflexión general. Pero en cualquier caso, para empezar, no tengo ninguna duda de que Donald Trump está intentando velar por los intereses norteamericanos. La cuestión es, dentro de este movimiento, ¿qué hace España realmente? Pues yo creo que la pura inoperancia. De eso vamos a hablar inmediatamente después, porque además ha sido muy interesante. Solo una nota antes de dar paso a Óscar Rivas. Quería recordar, por si alguien no ha caído en la cuenta, que las invocaciones del gobierno español respecto a la necesidad de que los groenlandeses se pronuncien sobre su futuro, que yo comparto, jamás lo ha dicho sobre los saharauis, por ejemplo. En fin, bueno, Óscar. Sí, bueno, Donald Trump, a mi juicio, lo que está haciendo es simplemente cumplir la promesa del contrato que suscribió con los estadounidenses. Él les dijo en un primer momento, oye, hizo un lema de ello, ¿no? Quiero hacer grande América otra vez. Y eso es lo que está haciendo. Es decir, la retórica, tú hablabas de narrativa, relatos, si nos vamos a la retórica de Trump, es rupturista, desde luego, con la mentira y hasta con la diplomacia, ¿no? Cuando
lleva a cabo la operación de Venezuela, y esto es solo un ejemplo, todos esperábamos que pudiera decir, oye, pues es que he entrado en Venezuela para defender la libertad, para defender los derechos de los oprimidos, de ese pueblo venezolano que ha perdido su soberanía, ¿no?, en manos de un tirano. Y no, simplemente lo que dice cuando le preguntan es, a partir de mañana van a entrar ríos de petróleo en Estados Unidos. Es decir, lo que le está diciendo a su pueblo, estoy cumpliendo mi palabra, y para mí lo más importante es Estados Unidos. Y además consigue, porque lo hace, lo consigue, y José Javier mencionaba ahora mismo la reunión que ha tenido con María Corina, están contentos los venezolanos. Es cierto que Delcy Rodríguez no es partidario, o sea, gusta a nadie, pero es una transición. Y la gente que está en Venezuela entiende una cosa, y es que ahora mismo hay una esperanza que con Maduro no había. ¿Es esto el lema, también reproducir el lema de hace 2 siglos de Monroe, América para los americanos? Yo creo que va un poco más allá. Sí, Alaska es el patio trasero, como bien decía el reportaje, pero él demuestra también poder, ¿no? Es decir, de hecho, cuando anunciaba Macron y demás que van a llevar tropas, decía, sí, he visto algún trineo que otro. Se ríe, porque lo que ha visto es que quienes gobiernan el mundo, salvo excepciones, son pigmeos. Sobre todo si vamos a Europa, son pigmeos. Y lo que hace un gigante con los pigmeos es pisarlos, porque es lo que se merecen. Y en cuanto a Irán, efectivamente, es decir, no dudéis de que si puede extraer algo de ahí, lo hará. Los recursos naturales. A mí me recuerda mucho a esa Roma clásica, ¿no? En clave más civilizada la de Trump, ciertamente, porque la época es otra, pero oye, yo voy a los países y extraigo de ahí los recursos naturales. Por cierto, no mira, ahora que sacas esto, acaba de sacar un libro César Vidal comparando la política de Donald Trump con el momento imperial romano a partir de Adriano, particular. Entonces, cuando haces el muro, ¿no? Cuando haces el muro. Y es interesante una propuesta, aunque sea un poco frívola. Pero hoy veía en Twitter, en la red social, veía la propuesta de un portugués de que si siguiéramos aplicando el Tratado de Tordesillas, Groenlandia les tocaba a ellos. Pero luego me ha corregido un español, un ingeniero español, John González, muy bueno. Normalmente aborda cuestiones de demografía y cuestiones de las pensiones, su sostenibilidad, cosas muy interesantes para la política actual. Pero esta vez se ha metido en esto y ha visto que no, que el portugués lo había hecho mal y que en realidad pasa por el medio de Groenlandia, y una parte nos toca poquito, pero la parte del oeste, que es además la parte más rica, donde está la capital, donde está... O sea que bueno, es una propuesta también para lanzar, ¿no? Que eran 200, el Tratado de Tordesillas resolvería montones de problemas. Nota para escolares, que hay muchos que nos ven, y esto nos lo enseñan ya. Pero la corona española y la portuguesa se pusieron de acuerdo en 1496. Cuatro, creo que en el 4, 1494. Que parte del océano correspondía a cada cual. Pues solo España y Portugal estaban en la época en condiciones de lanzar barcos al océano Atlántico, y qué había para cada cual. Así que se hizo una línea, el tratado en Tordesillas, pues el Tratado de Tordesillas, en el parador de Tordesillas, por cierto, hay un magnífico mural donde se representa esa historia. Al este para Portugal, al oeste para España. El problema vino cuando se dio la vuelta al mundo por primera vez, y entonces se planteó la pregunta, bueno, ¿y al otro lado la línea por dónde cae? Claro, y ahí empezó todo el lío de las Molucas y tal, pero esto es otra historia. Hoy no estamos en condiciones ni de plantear eso. Hoy, y lo más divertido que ha pasado ha sido lo de Yone Belarra diciendo que hay que aislar a los Estados Unidos. O sea, usted se imagina a Bracurcix en la aldea gala elevándose sobre el pavés y diciéndole a sus galos, hay que aislar al Imperio Romano. Es exactamente lo mismo. De verdad, en fin. Bueno, al margen de esto, que no deja de ser anecdótico, hoy había en las Cortes, Ignacio nos podrá dar ahora buena referencia de ello, comparecencia de Álvarez, que es el del botón, ese botón del sacarino, que va a hablar de lo de Venezuela. Además, yo no sé en qué seminario hizo este muchacho las clases de dicción, porque es una cosa... Bueno, es que de verdad, es que parece un cura de los bueno, salgo de este jardín, venga. Le han contestado tanto Cayetana Álvarez de Toledo por el PP como Pepa Millán por parte de Vox. Y es muy interesante porque ha demostrado hasta qué punto España tiene una posición subordinada. ¿A quién? Eso es lo peor, que no lo sabemos. 3 momentos, por ejemplo, uno, Álvarez, ¿lo tenemos? ¿Tenemos Álvarez? Venga, Álvarez. Nuestra política exterior siempre ha defendido y ha trabajado activamente por lo mismo en Venezuela: democracia, respeto de los derechos humanos, justicia y progreso social. Y que el futuro del pueblo venezolano
lo construyan exclusivamente los propios venezolanos a través del diálogo, de manera democrática y por medios pacíficos. Ningún gobierno en el mundo ha hecho tanto por el pueblo hermano de Venezuela como este gobierno. Este gobierno nunca reconoció los resultados de las elecciones del 28 de junio de 2024, como tampoco hemos apoyado acciones militares unilaterales contrarias al derecho internacional. Ninguna solución para Venezuela puede imponerse desde el exterior, mucho menos por la fuerza. Esto último no lo dice por los cubanos, sino por los norteamericanos. Estamos ahí, en fin, no es Álvarez, es Malabares, completamente. Bueno, ¿quién le ha contestado? Por ejemplo, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha dicho así. El gobierno carga contra la intervención americana, pero a la vez se arroga sus efectos. Zapatero, libertador de presos. Si no fuera obsceno, sería cómico. Zapatero ha sido el gran blanqueador de la tiranía chavista. Es interesante porque cuando decía esto de que Álvarez, de que la solución tenía que ser democrática, dialogada y no sé qué, y las elecciones que robó Maduro, que claro, es que ya había una solución. En fin, bueno, Pepa Millán, por su parte, ¿qué es lo que ha dicho esto? Una nación débil, dirigida por una clase política sometida al globalismo y situada en el lado de los peores regímenes totalitarios y las narcodictaduras, como lo está el Gobierno de España. En medio de todo esto hemos tenido una buena noticia, la caída de Maduro. Hoy Venezuela está mejor que hace 3 semanas y eso es algo absolutamente indiscutible. No solo de Venezuela vivimos, porque ha habido más proyecciones de la inexistente política exterior española en diferentes lugares. Por ejemplo, en Groenlandia. En Groenlandia ha hablado la ministra Robles con esta cosa de momento, por cierto, hay 2 autobuses de esos lados de suecos, la mayor parte de ellos, ¿verdad? En Groenlandia. Bueno, y Margarita Robles ha dicho algo interesante, que me parece que vale la pena destripar. ¿Qué ha sido esto? España nunca hace una misión sola, España siempre trabaja junto con sus aliados y con otros países. Entonces, como he dicho esta mañana, vamos a ver, prudencia, vamos a esperar. Dice con los miembros de los países. ¿De qué países? ¿Qué miembros? Los aliados. Sí, el problema de Groenlandia es que el jefe de la alianza es Estados Unidos. Claro. O sea, estamos hablando exactamente de qué alianza. Por otra parte, hay más frentes, de los que apenas se ha contado. Aquí sí. Y a Vox hay que reconocerle que lo ha denunciado, que es el tema de Mercosur. Esta mañana en Valladolid, apenas nadie lo ha contado, nosotros sí queremos contarlo, tractorada, que ha colapsado Valladolid y bien colapsada está. Ahí está. Recibido, cuando vuelva me informan y así organizamos otro. Lo próximo que tienen que hacer es rociar de estiércol todas las instituciones, como han hecho en Francia. ¿Les ha salido de algo? Pues mire, por lo menos que quede claro el asunto y que la prensa vaya a mirar. Porque al final todo esto, y lo explica muy bien Irene González en Voz Populi, la cuestión es que esto se hace para que la industria alemana pueda vender más fuera. Y ya. Y a cambio de eso se sacrifica a todo el sector primario europeo y, por supuesto, al español. Bueno, en fin, posición exterior de España. Aquí un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Sí. Muy bueno el título. Es lo que hay. Yo quería comentar, igual que antes, el papel de Estados Unidos está yendo a mirar los... Espera. Espera que va a surgir en pantalla en este mismo momento un regalito que nos acaba de hacer María Corina Machado. ¿Lo tenemos? ¡Ay! Sí. María Corina Machado entrega la medalla del Nobel a Donald Trump. Joder. Bueno. Pues como detalle es muy hermoso, pero no sé, a lo mejor un poco excesivo. Bueno, a Obama se lo dieron antes. Sí, no sé, y no soy sospechoso de anti-Trump. Sí, pero hasta servil, no sé. Es un poco excesivo. No, yo lo veo como un buen cerramos gesto. el paréntesis. Es verdad. El gesto es bonito, porque sí. antes decíais, estamos hoy muchísimo mejor que hace 2 semanas, precisamente en Venezuela. Retomamos la cuestión, es admirable, Irene. y por eso se lo reconoce. Yo lo veo muy bien, la verdad.
Es bonito, Cayetana Álvarez Toledo seguro que no. Vaya atizando todos los días a Trump. Es que a Cayetana le gustan las consecuencias de Trump sin Trump, ¿no? ¿Y cómo se hubiera logrado? Porque ¿cuántos presos políticos ha sacado el Partido Popular en las últimas décadas? Ninguno. Es que el Partido Popular ha enviado desde Bruselas 400 millones de euros a Maduro el año pasado. Es que fue el Partido Popular quien designó también a Zapatero como corresponsal de la Unión Europea y negociador por parte de la Unión Europea en Venezuela. Lo quiso el Partido Popular, dio el plachet a la Unión Europea. El Partido Popular, sí, es verdad que no estaba con Maduro, pero tampoco veo que haya esto hecho esto nos lleva a lo que, retomando el hilo a donde estábamos. Todas las posiciones internacionales de los partidos españoles son o bien opacas o bien enteramente subordinadas a otras fuerzas. Y aquí es donde estabas o las dos cosas. Opacas y además serviles. Cuando te enteras de ella, y aquí es donde estaba, efectivamente, aquí es donde estaba Irene con la cuestión de Mercosur, entre otras. Eso es. Es que igual que antes estábamos hablando que Estados Unidos está haciendo lo mejor para su país y cumpliendo unas promesas y lo que tiene que hacer el presidente de Estados Unidos, pensar en su país, en el lado extremo del tablero está no la Unión Europea, sino precisamente España, que está en una situación de subordinado de los subordinados. ¿Qué sucede? Que nosotros llevamos sin tener una política exterior en los últimos 50 años, donde ningún político del bipartidismo ha tenido ni siquiera un plan de presentar una hoja de ruta ante ningún tipo de institución internacional. Esto dicho por muchas personas que trabajan en estas, quejándose de que España, es que no sabemos qué quiere España. No, es gente que ha estado allí. Si no pedimos nada, pues así nos ofrecerán algo a nosotros de forma personal. Entonces aquí en España, por eso no se entiende de forma especial qué es lo que está haciendo Donald Trump. Ahora en todos los periódicos y demás se ocupa mucho de la Unión Europea, no está haciendo nada en Irán, no está haciendo nada en Groenlandia, no está haciendo nada en Venezuela. Bueno, es que lo que tiene que estar haciendo, que es en el Mercosur, justo hace lo contrario de lo que tendría que hacer. Entonces, no es una incompetencia de la Unión Europea, sino que por fin cumple el papel para el que fue creado, que es subyugar todos los intereses de las naciones miembros de la Unión Europea a las naciones, en este caso, dominantes, perdiendo Francia y, en este caso, ganando Alemania. Se crea, claro, un espacio que va a beneficiar la industria alemana, el sector primario de los países del Mercosur, ayudando también en esta otra parte de Donald Trump de hacer de su patio trasero de Sudamérica un lugar, bueno, pues que le vaya bien también comercialmente. ¿Esto qué nos deja a los países de Europa? Pues nos deja en una situación que tenemos que aceptar que no, hemos perdido una soberanía alimentaria después de perder una soberanía energética, que la alimentación va a depender de lo que venga a 12.000 kilómetros, esto no es por el planeta, que en España ha habido una campaña de perseguir a la gente que tiene gallinas en su casa para que ahora tengamos que importar los huevos de Paraguay. Y yo termino el artículo de hoy en Voz Populi diciendo que a lo mejor lo que sí que necesita España es importar los huevos de los granjeros franceses. A lo mejor es lo que tenemos que hacer y hacer exactamente lo mismo. Fue Macron, hemos visto, nos han enseñado una vía que sí funciona. Macron ha cedido y Meloni no. Por eso a lo mejor ha cedido Macron. Bueno, pues a lo mejor si se hubiese extendido echar estiércol a las instituciones en toda Europa, bueno, pues a lo mejor estaríamos en otra situación. De eso se tiene que ocupar la Unión Europea. ¿Quién fue el primero que inauguró la práctica como gran protesta de inundar de mierda, una institución? Gabriel D'Annunzio en la Sociedad de Naciones, desde un avión. ¿Cuándo fue eso? 1920... ¿En 1920? O antes, sí. D'Annunzio, además de un gran poeta, era un gran aviador. ¿Investigaron por ello? Fue divertido. A D'Annunzio le daba igual, era hipermillonario, tenía una gigantesca finca y tal, o sea, a D'Annunzio le daba todo igual. Bueno, salvo la cocaína y las mujeres, eso no le daba todo igual. Ciertamente. Bueno, volvemos a la cuestión. ¿Cómo habéis visto vosotros a la política exterior española en general? Sí, yo por poner un poco de luz de esperanza, aunque coincido totalmente con el análisis. No, yo tengo esperanza. Justo porque, sí, pero alguien puede pensar, claro, es que esto que se ha aprobado a un nivel de Unión Europea, ¿hasta qué punto España, que al final es verdad que no le interesa, puede hacer algo? Claro, no pero quería extenderme más, se supone que en la Unión Europea las fronteras, los aranceles, todo eso depende de la Unión Europea, es justamente el origen de ella, ¿no?
pero sí que es verdad que hay que empezar a ser imaginativos, y hay que empezar a ser astutos, y hay que empezar a ser, pues eso, personas que saben lo que tú dices, lo que tú has dicho, Irene, que no sabemos hacer, que es tener políticos que miren por nuestro interés nacional. Cuando piensas así se te empiezan a ocurrir ideas, efectivamente. Sin duda. Y hay formas, pues eso, por ejemplo, de exigencias o de controles que sí que puedes efectuar tú, que impidan que personas que han hecho cultivos con un montón de requisitos menos, o un montón de Excels, ¿no? El tiempo que dedican, creo que ya lo hablábamos aquí el otro día, ¿no? El tiempo que dedica a rellenar Excels. Un agricultor a día de hoy, que es buena parte de su jornada. O sea, lo hemos convertido en el sueño que tiene el burócrata, el oficinista, que todos seamos oficinistas con un superior jerárquico y otro superior, al final del cual estará von der Leyen, ¿no? Bueno, pues esta competencia absolutamente desleal que se produce, sí que es verdad que si hubiera voluntad se puede hacer, igual que hay un libre tránsito dentro de la Unión Europea, pero esto no quita para que podamos guardar nuestras fronteras. O sea, es verdad que todos estos asuntos no han salido a la luz porque desde hasta hace poco nos decían no, eso ya se abrogó, eso es parte del pasado, las naciones ya no tienen esa competencia, es solo la Unión Europea la que se va a ocupar de ello y ahora hay que recuperarlo de una manera, ya digo, mucho más astuta. Déjame una frase solamente. Muy brevemente, Ignacio, Óscar, y nos vamos a la policía. Es que llevamos escuchando aquí en España de forma humillante y servil en las últimas décadas, no, es que es lo que dice Europa, no, es que hay que hacerlo porque lo dice Europa. Bueno, pues yo lo que quiero es un gobernante que ponga la prioridad nacional por delante y que nos recuerde que las naciones de Europa no tenemos los mismos intereses y que tenemos que ir a acuerdos puntuales que nos beneficie y que hay en algunas cosas que es esencial que España no ceda. Y quiero un presidente que esté haciendo eso y toda una clase política que lo esté repitiendo. Y justo escucho todo lo contrario. Se lo has puesto a huevo, incluso el huevo de Paraguay a Ignacio. Sí. Claro. Bueno, pues, no sé, yo es lo que estoy diciendo todos los días. Bueno, pero tú estás hablando de la, yo es lo que digo de la idea todos de Europa los de días. las naciones lo de digo, Gaulle. lo escribo. Sí, evidentemente, pero es días. otro concepto. Es decir, tú hablabas de Alemania, realmente Hay que romperlo. Alemania defiende los intereses de los alemanes, es que yo lo pongo en cuestión. O sea, Francia desde luego no. Esto ha sido... pero Alemania tampoco. Es decir, es que el principal enemigo de Europa es la Unión Europea. Sí, claro. Es decir, decía un intelectual, Sciascia, es decir, que no es sospechoso, estaba muy cerca de Casa Pound, que el enemigo no es la Unión Europea, es el terreno en el que hay que jugar. Yo no, yo creo que el enemigo es la Unión Europea y hay que acabar con ella. Y estoy de acuerdo contigo, Irene, cuando señalas que, en efecto, es decir, los intereses de las naciones que conforman Europa son diferentes, siempre lo han sido, y hay que llegar a acuerdos puntuales porque son necesarios, porque hay unas fuerzas geoestratégicas muy potentes y tú tienes que hacer frente a esas fuerzas, ¿no? Pero evidentemente hay que cambiar el concepto de Europa, y eso no quiere decir que uno sea euroescéptico, sino todo lo contrario. Eso lo que quiere decir es que tú quieres a Europa, no una institución que está ahí para colonizar las ideas de los europeos, ¿no? Es decir, claramente, y en relación pues, con la posición de Malabares, como tú decías, José Javier, con Venezuela, a ver, esta gente yo creo que tiene que tener mucho miedo, ¿no? Es decir, porque, como bien ha dicho Trump, en Venezuela ahora mismo manda él. Y la información que tiene Delcy Rodríguez, que tampoco le hemos visto llorar muchas lágrimas, ¿no? Quizás de emoción por la caída de Maduro, pues, hombre, es muy valiosa. Es decir, entonces, ¿qué ha sido de ese Pedro Sánchez, que hace no demasiado tiempo, hace unas pocas semanas, se erigía y alzaba la bandera del líder anti-Trump? Se calla. Así es que da vergüenza ver a Álvarez hablar de Estados Unidos sin mencionar a Estados Unidos. Tú has tenido que hacer la oposición, ¿no? No, se refiere a Estados Unidos. Da vergüenza. Es decir, pero es donde estamos. Y a mí me gusta, reconozco que traen cada vez... me cae mejor, cada vez me gusta más, bueno, aunque es impredecible, pero esa retórica que yo decía antes, que puede ser incluso grosera para los patrones diplomáticos de toda la vida, pues hombre, es que es eso, es un contrato con la verdad. Es que... ¿no? Cerramos tema y a la publicidad. Es que es necesaria. No, yo lo que veo es el tema de Mercosur, me parece sumamente importante porque se va a firmar el próximo sábado. Me parece una traición a todos los españoles. La Unión Europea ha querido abandonar al campo español y así lo hace de forma progresiva, por ejemplo, con la reducción del presupuesto para la PAC. Pero el asunto de Mercosur es sumamente grave, porque va a haber explotaciones agroalimentarias, medianas y pequeñas sobre todo, que se van a abandonar. Es decir, quieren que España sea un páramo, un desierto. ¿Para qué? Ya lo veremos, posiblemente para placas solares o cuestiones de esta índole, que a mí me parece desde luego una verdadera barbaridad. Es una vergüenza que el bipartidismo abandone al campo español
cuando es un sector absolutamente estratégico para España. Vamos a inundar el mercado español, el mercado europeo de productos de Sudamérica cuando los estamos produciendo nosotros. Llevamos ya mucho tiempo así. Estamos importando cítricos, arroz, en fin, tomate de Marruecos. Es decir, esto es una barbaridad. Lo que pasa es que en todos estos tratados de libre comercio, al final, quien está perdiendo siempre son los mismos, que es el sector primario. Y en este caso, yo como político, el sector primario español. Y esa es una vergüenza, cómo han estado desprotegiendo durante décadas al sector primario, y lo ha hecho el bipartidismo. La jefa del Partido Popular, la jefa de Feijóo, von der Leyen, ahora mismo, y encima sacando pecho de todo esto. Las consecuencias van a ser catastróficas para España, lo estamos viendo. Y luego, cuando haya hambrunas, ¿qué pasa si no tiene soberanía alimentaria? ¿Qué pasa si de repente Brasil deja ya de producir porque les da exactamente la gana? Nosotros no vamos a poder producir. Es decir, las consecuencias desde el punto de vista estratégico son absolutamente cruciales a nuestro modo de ver, y por eso nosotros lo rechazamos de forma clara y contundente. A la publicidad, pero ya, que son ya las 11 menos cuarto, 10 menos cuarto en Canarias. Y después, el dilema de Feijóo. Sospecho que va a estar todo el mundo contra Feijóo, así que ya le advierto yo de que yo tomaré la defensa de Feijóo. Pues, y a ver lo que, no termino de creerme eso. Sufrirás. 22.50, 21.50 en las Islas Canarias, y vamos a poner sobre la mesa algo que ha sido cuestión de debate todos estos días, que lo va a seguir siendo también después del lunes, y que es muy importante porque al final lo que hace es poner en perspectiva el papel de la derecha dentro del sistema político español. Se trata de esa convocatoria de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo para que acuda al Palacio de la Moncloa y allí recabe su apoyo para enviar tropas españolas a Ucrania. Cita que todo el mundo sabe que es una trampa y a la que Feijóo se ha prestado. ¿Por qué? Por sentido del Estado, como dicen en el PP, que hace tiempo que se le cayó la D al Estado. Ha sido muy criticado. Feijóo ha contestado, o más bien ha contestado. ¿Y qué es lo que ha dicho Feijóo? Esto. Mire, yo no voy a la reunión para blanquear o para rescatar al señor Sánchez. Yo sé que el señor Sánchez miente y engaña con bastante frecuencia, pero yo respeto las instituciones del Estado. La presidencia del gobierno es una institución del Estado y por tanto cuando el presidente del gobierno te llama, tu obligación es ir. Otra cosa es a qué vas. Y yo a lo que voy es a decir al señor Sánchez que está incumpliendo sus obligaciones como presidente de gobierno, que no ha llevado a la Cámara las decisiones en política exterior, que no ha llevado a la Cámara los presupuestos. Y para eso tienes que ir a Moncloa. Al final la tesis es la presidencia del gobierno es, hay que respetarla porque es el Estado. Bueno, ¿y tú exactamente qué obligación tienes de ir? Porque es que este es el tema. Y es importante porque plantea una gran cuestión. Para buena parte de la derecha social española sigue rigiendo ese principio según el cual el sistema se asienta sobre dos pilares, derecha e izquierda, y la derecha es el PP. Pero es que el de la izquierda se marchó hace mucho tiempo. Bueno, no lo sé. Yo sé cómo lo veis vosotros, pero aún así os voy a dejar que os desahoguéis. Miguel Ángel Quintana Paz, Óscar Rivas, Ignacio. Sí, estamos aquí investigando sobre italianos críticos con la Unión Europea. Porque sois así de... Claro, no es que nos hemos quedado... Es que no, es que hay toda una corriente de italianos muy críticos con la Unión Europea, pero muy europeos, muy pro-europeos, muy pro-Europa. Sí, como tu libro. Como tu libro, sí, pero que es una idea que a veces a la gente todavía es que eres anti-europeísta o tal. No. Ahí hay ejemplos. Entonces, bueno, ahora concretamente habíamos encontrado uno que es Adriano Romualdi, ¿no? El hijo de Pino Romualdi, que te decía. Él es el hijo de Pino Romualdi. Ajá. Que también viene de lo de Feijóo. Porque tengo cosas que decir, pero era por daros bola, en fin. Sí. Es que, claro, bajar de estos autores a Feijóo tenemos un problema de presurización, ¿no? Hay que hacerlo lentamente, entonces a ver cómo podemos ir bajando, ¿no? Sí, Feijóo fue el hombre. Te mueres de ganas, te mueres de ganas. Te lo voy a decir yo, te lo voy a decir yo. Sigue Feijóo pensando que su papel es el que atribuye Norberto Bobbio, por ejemplo, a la derecha, dentro de que ya por vía italiana te entra mejor. Claro, bueno, que es un papel malo, porque Bobbio era de izquierda. Claro, pero bueno, y él atribuía a la derecha un papel que es al que Feijóo se somete. Ya.
Sí, sí, sí. Ahora, yo te lo he puesto en italiano, sí. Ahí ya, entonces ahora ya entro normal con Feijóo. Bueno, lo que quería decir de Feijóo es, bueno, las declaraciones estas que ha puesto de manifiesto la Gaceta de la Iberosfera, ¿no? Donde hace nada decía, o sea, este es el problema con el Partido Popular, que están creando una especie de nueva lógica, ¿no? La lógica donde el principio de contradicción no existe, entonces aceptas a la vez una cosa y la contraria. Hace nada decía que ya no se iba a reunir nunca más con Sánchez, y entendemos que no se refería a reunirse con Sánchez en una cafetería o en una sauna o en cualquier otro sitio raro, sino que se refería a reunirse con el presidente del gobierno Sánchez, que mal que nos pese lo es. Entonces, hace un mes decían no, con el presidente del gobierno Sánchez no, y ahora no, pero por favor, ¿cómo voy a no reunirme con el presidente del gobierno? Sería faltar a la institucionalidad, ¿no? De hecho, acabo de darle una idea a los ideólogos del PP, ¿no? Que digan, no, es que no se reúne con Sánchez, se reúne con el presidente del gobierno. Bueno, pero sí. Es con Sánchez con el que no. Es que ¿sabes qué es lo... Esta dualidad... no, es que ¿sabes qué es lo que pasa con el Partido Popular? Y pasa mucho en política que cuando tú te enfrentas con otro rival, acabas pareciéndote a él, ¿no? Le sucedió a Rajoy con cosas de Zapatero. Bueno, pues yo creo que de tanto ver a Sánchez están también en esa bilocación, en esa locura. Pero entonces, ¿quién miente? Es la engaña, que alguien me explique. No mienten, pero yo creo que lo importante, fíjate, yo creo que lo importante aquí no solamente, que lo es, lo que ha señalado Quintana con esto de que el Partido Popular cada día se levanta diciendo una cosa y que no entiende lo del principio de contradicción y que a lo mejor está hablando de Sánchez, el yerno del de las saunas, no sabemos muy bien a quién se refiere, sino que lo peor de todo, sinceramente, lo que a mí más me preocupa es el discurso que da Feijóo, que es como un catetismo que es insoportable e inservible. Es una política fracasada, es una política acabada, mantener la ficción y la mentira que mantiene a los españoles callados y sumisos de lo que diga el régimen del Partido Socialista Obrero Español. Entonces tú no puedes decir, yo respeto las instituciones y por tanto tengo que decir, si a mí me llama el presidente del gobierno me voy. Parece como que el cateto de pueblo le llevan al Palacio de la Moncloa y él se hace una foto y parece que le hace ilusión en su pueblo que le vean eso, porque no tiene otra explicación lógica. ¿Qué instituciones, las que no respetan al pueblo? ¿Qué instituciones? Las que no respetan las leyes. Entonces llega un momento en el que si tú mantienes esa ficción de relato, tú me estás anticipando qué es lo que tú vas a hacer. Tú eres lo que vas a hacer, mantener esa ficción y decir, no, es que yo soy personalmente mejor que Sánchez porque no tengo saunas. Es básicamente lo que puede ofrecer Feijóo. Pero estamos en una situación tan crítica que necesitamos otra cosa, necesitamos un poco de verdad. Bueno, necesitamos un poco de eso. En el fondo ahí hay coherencia, ¿no? Porque si dices que ya está anunciando cómo se comportará después, no, pero al menos una cierta eso siempre se lo he hay. reconocido a Feijóo. Feijóo, desde que llegó a la presidencia del Partido Popular, él ha abogado por un modelo federal, confederal, no se aclara muy bien, pero desde luego que no sea, que esta España avance más a una división y a incentivar las fuerzas disgregadoras que justo lo contrario. Y en ese sentido se lo he reconocido. Una pequeña nota a pie de página. Esto que empezabas diciendo, ¿no? Cómo te acabas pareciendo a tu rival a fuerza de luchar con él, que es lo que le ha pasado al PP con el PSOE desde siempre y ahora Feijóo con Sánchez. Esto tiene un nombre, ¿no? Tiene un nombre en un autor además que a mí me gusta mucho, que es René Girard. Y el nombre que tiene es el de la rivalidad mimética, ¿no? La mímesis. El del chivo expiatorio. El del chivo expiatorio, efectivamente. Sí, no, un autor, a mi juicio, clave para entender muchísimas cosas. Tanto cosas de toda la vida como cosas que están pasando ahora. O sea, a mí me parece un autor fundamental. Woody Allen lo llamó efecto Selig. Sí, bueno, lo más que Selig, sí. De repente te conviertes en lo que... Te conviertes en cualquier cosa que tengas alrededor, sí. Ese puede ser tu rival. Sobre todo cuando no eres nada, cuando tú no tienes nada que defender. Ahora voy a defender yo al PP, pero antes Óscar Ignacio. Bueno, a ver, es que cuando escuchas a Feijóo en esas declaraciones que ha hecho, ya estaba bajando el nivel respecto a su rival, ¿no? Porque dice, bueno, yo sé, comprendo que este hombre a veces engaña y miente, que alguien me diga también la diferencia entre mentir y engañar porque no la comprendo, ¿no? Es decir, para un dirigente, tú decías, es muy cateto, pero incluso su propio modo de hablar es muy cateto, ¿no? Es decir, pero está rebajando el nivel, no. Aparte de engañar o de mentir, que es lo mismo, este señor, usted lo estaba diciendo hace unas semanas y para eso convocó a la gente en más de una ocasión, es un mafioso y dirige una banda de mafiosos, pero que además está tomando decisiones que suponen la aplicación de políticas que conllevan consecuencias siniestras, y no lo digo en sentido etimológico del término, para todos los españoles.
Los jóvenes se tienen que ir de España. Este señor se ha cargado la separación de poderes, lo estábamos hablando al principio del programa, ¿no? Ha corrompido por completo las instituciones, porque es eso lo que ha hecho, parasitar las instituciones de las cuales lo único que permanece es el nombre. Es así, entonces es muy grave que bajo el argumento que a mí ya me parece manido de la lealtad institucional, tú te sientes y te hagas la foto, porque eso es lo que busca este hombre también, hacerse una foto con aquel que está hundiendo aquello que tú dices que vas a defender. Es decir, pero no podemos decir que el Partido Popular por esto esté perdido, porque para perderse uno tiene que haber estado encontrado alguna vez y el Partido Popular no sabe ni por dónde se anda. Pero lo dramático de esto es que esta es la alternativa. Esta es la alternativa. Es que una alternativa potente, que espero que es lo que venga, es decir, tiene que acabar con este estado de cosas de una manera radical y sobre todo revertir todo aquello que el socialismo considera que es irreversible. Es decir, ¿lo va a hacer Feijóo? Yo creo que no. Y el hecho de que se pliegue, doble la cerviz para juntarse con este tirano, porque es lo que es un tirano, lo demuestra. Ignacio. El Partido Popular se ha vuelto un partido que es un obstáculo a la oposición a Sánchez y al Partido Socialista, sin duda alguna. No se puede invocar la institucionalidad, no se puede invocar el sentido de Estado y precisamente te reúnes con quien está degradando todas las instituciones, quien está corrompiendo todas y cada una de las instituciones y quien está atacando la nación. Quien no tiene sentido de Estado alguno, por supuesto Sánchez, pero tampoco Feijóo. Vamos a ver, sentido de Estado es hablar con claridad a la gente. El sentido de Estado es decir la verdad, es tener convicciones, principios y defenderlos, a viento y marea, y eso jamás lo ha hecho el Partido Popular y sigue en sus 13. Por lo tanto, sentido de Estado es hablar con lealtad al pueblo español y no cambiar de criterio cada día. Dice, es el hombre de la mafia, es un mafioso, y luego te reúnes con el mafioso. Para nosotros, el problema es, por un lado, que no es oposición a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, aunque lo disimula, y por otro lado, ¿a quién beneficia esa foto? Evidentemente a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez va a sacar petróleo de esa foto. ¿Por qué? Porque si tú tienes acorralado a un señor por la corrupción y por sus políticas nefastas para el interés nacional y le estamos acorralando como precisamente le legitimas, primero, en España, delante de todos los españoles, y segundo, también delante de líderes internacionales. Por tanto, quien está ahora mismo sacando petróleo de toda esta situación es Pedro Sánchez, es decir, el PP otra vez al rescate del Partido Socialista. Ejemplos de las últimas fechas. Por ejemplo, precisamente, cuando se estaba empezando a tramitar la amnistía, y cuando en concreto le da la alcaldía de Pamplona a Bildu, ¿qué hace? Aprueban la reforma constitucional a la limón. Por ejemplo, también con la tramitación de la ley de amnistía, el pacto del Consejo General del Poder Judicial, el órgano del gobierno de los jueces. Y en otras muchas ocasiones también para políticas públicas muy concretas, por ejemplo, la inmigración, reunión de todos los varones del Partido Popular que dirigen comunidades autónomas con los ministros del Partido Socialista y con el presidente del Gobierno, como por ejemplo pasó en Santander para pactar una financiación autonómica o también en Barcelona. Eso es legitimar constantemente al Partido Socialista. Eso es todo lo contrario de hacer una oposición total y frontal. Y el Partido Popular nos viene acostumbrando a pronunciar palabras gruesas, duras, de vez en cuando contundentes, los miércoles en la sesión de control, porque saben que tiene mucha visibilidad, y luego estar constantemente ofreciendo pactos de Estado al Partido Socialista. Y cuidado, gana evidentemente Pedro Sánchez con esa reunión, y luego, pero vamos a ver si es que ha reconocido Feijóo muchas veces que le miente. Pero ¿cómo te puedes reunir con un mentiroso que además te va a decir una cosa y luego la contraria? Que según salgas del Palacio de la Moncloa te va a señalar por la espalda. Claro, pero es que lo que a mí me parece, pero sobre todo que desalienta a los españoles. Precisamente esa alternativa de cambio de rumbo desalienta todas estas acciones por parte del Partido Popular. Pero sobre todo en la comunicación es muy importante la percepción. No es lo que tú comunicas, sino lo que el otro entiende. Esa es la cuestión. Y lo que el ciudadano español puede entender es que en España no pasa absolutamente nada, porque la anormalización, la normalidad, que es lo que está ejecutando desde hace años este señor, Feijóo la tiene que poner sobre la mesa. Si tú te vas a esa reunión con él y te sacas la foto con él, lo que estás diciendo, oye, lo que pasa en España no es tan anormal. Oye, cuando yo hablo de este señor como un mafioso, a ver, no es tan retórica. No es tan así. Lo que él tiene en la cabeza, Óscar, lo que él tiene en la cabeza, Óscar, no es eso. Lo que él tiene en la cabeza y lo que tienen en la cabeza los no, pero yo digo, no es lo que tiene en la cabeza, sino lo que la gente percibe. Bien. Pero lo que él tiene en la cabeza hay que percibir. Lo que él tiene en la cabeza sobre lo que su gente tiene que percibir es
Esto solo lo puedo salvar como institucionalidad yo. Eso es. Eso es lo que él tiene en la cabeza. Y él está convencido. Pero ahí está la contradicción. Ahí está la contradicción. Espera, que termino de defender. Voy a defender a Feijóo. No vais a ver una cosa igual en mucho tiempo. O sea, claro, desde su punto de vista, él considera que el sistema vigente es un sistema correcto, que funciona mal, porque hay una mala persona al frente. Sí, eso es. No por un defecto del sistema. Eso es. Y en líneas generales, toda la cúpula del PP piensa lo mismo. Exacto. Por tanto, hay que mostrar a los españoles que perciban que hay alguien que sí que es de fiar. Que es incluso capaz de ir al Palacio de la Moncloa para que el español visualice que hay una opción capaz de normalizar efectivamente la vida del país. Y eso... Miguel Ángel había la palabra antes. Y es que es complicado esto de ser Feijóo y moderador a la vez. Y eso es lo que ellos tienen en la cabeza. No digo que sea lo que yo personalmente pienso, pero esto es lo que nos ha calculado. Yo estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo, y está muy bien que lo saques, porque es verdad que si no, a veces nosotros a nuestra vez no entendemos la percepción de mucha gente, y yo creo que algunos sí que mucha gente sí que percibe eso. ¿Cuál es el problema de eso? Que es contradictorio, porque como bien mostraba Óscar. ¿Por qué? Porque por una parte estás diciendo vamos a mantener la institucionalidad, pero por otro lado estás diciendo que la institucionalidad ha quedado rota. La institucionalidad, si ha quedado rota, no se puede construir de la nada. Si el Tribunal Constitucional está anulando sentencias del Supremo, a mí ya no viviré las sentencias, ni siquiera las justas del Tribunal Constitucional, igual que si tengo un tirano, a veces hará cosas que me gusten y otras que no, pero es que las que me gusten tampoco lo valen, porque las está haciendo un tirano. Si la hace un poder arbitrario que tenía una función pero en realidad está ejerciendo otra, no se puede, y ahí está la contradicción que decías tú, Óscar. O sea, estás diciendo, este hombre ha roto la institucionalidad, pero nosotros somos la institucionalidad. Pero es que por definición la institucionalidad no puede ser un partido, la institucionalidad tiene que ser eso que pasa, gobierne el partido que gobierne. Claro. Doña Irene y Óscar. Vale, una cosa con esto último. La institucionalidad en España, en el régimen del 78, consiste en el que el Partido Socialista ocupa todo el poder y el Partido Popular, de forma ocasional, llega, barre un poco y vuelve. Claro. Esa es la verdadera institucionalidad. Pero no cambia el estado de cosas. Bueno, un poco, una esquinita, un poco. ¿Qué es lo que esto que está haciendo la estrategia del Partido Popular? Va incluso un poco más allá y va dirigida a Vox. ¿Por qué? En tema ideológico no se meten en nada. Lo único que siempre están diciendo es, ahora se sitúan en una supuesta centralidad en todo. Yo voy a debates y demás y siempre dicen, no, mira, la izquierda niega que haya algún tipo de problema con la inmigración. La extrema derecha dice algo de brocha gorda, no saben bien, y tú dices, pero si te vengo con datos al milímetro, dice, soy yo el que de forma ponderada te voy a dar una solución. Ellos, lejos de estar en eso que estás diciendo tú, están en mantener la ficción de la mentira, porque ellos son una mentira. Ellos se basan en mantener unas instituciones, una apariencia de institucionalidad, y luego ellos cuando ya dicen, no, nosotros sabemos gobernar. No es cierto. Sabemos que tú sabes gastar presupuesto público, pero ¿dónde está esa gestión? Hemos visto en comunidades autónomas que no funciona. O sea, gastar con un presupuesto ilimitado no es gestionar bien. Decir que aquí puede venir todo el mundo y luego decir, es que no llegan los servicios públicos, la culpa es de Pedro Sánchez. Con la financiación autonómica, eso es gestionar mal. Lo que vimos en la época de Rajoy fue una mala gestión, que sí, se salvaron algunas cosas, pero no es suficiente. Yo lo que quiero decir es que el Partido Popular necesita una narrativa que mantenga una ficción, que le mantenga a él como un partido válido de gobierno. Pero si te metes un poco en sus propuestas, no hay nada. No hay nada. Entonces ellos necesitan mantener precisamente esa ficción, esa mentira. Viven de ello, aparte de que, por supuesto, ellos creen. Son muchos minutos. Sí, pero entonces, Irene, que no convoque concentraciones para decir a la gente, a sus votantes, que el gobierno es una banda de mafiosos. No, es una contradicción. Sí, es una contradicción. Claramente, pero es que además no es entendible, porque hace unos años podía mofarse, burlarse, reírse de sus votantes, porque no había nada. Pero yo lo que pienso es que no saben muy bien qué hacer. Están totalmente perdidos. Más si cabe que antes. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que les está comiendo a ellos
Por ahora, 1.100.000 votos y subiendo. Pero también esa misma fuerza está capturando votos de Más País, del PSOE. No saben qué hacer. Y ya no vale esa centralidad, porque la gente está desesperada. Desesperada. Quiere cambiar el orden de las cosas. Ahora se va a contestar fijo a eso también. Ignacio, una más. Sí, quien está protegiendo a Pedro Sánchez, por desgracia, es el Partido Popular y Feijóo con ese tipo de reuniones que a nosotros nos parecen absolutamente nefastas, contraproducentes, que son obstáculos a una verdadera oposición al Partido Socialista. Y como bien decía antes Óscar, llamaban a los españoles a la calle y luego pactan absolutamente todo. Pactan las instituciones, pactan cargos y pactan además políticas. La primera norma que se ha derogado ideológica del Partido Socialista tuvo que llegar Vox para cambiarlas, que son todas las leyes de memoria de las diferentes comunidades autónomas. Jamás el Partido Popular ha derogado, sí que ha podido modificar en algún extremo y siempre menor, nunca ha querido derogar las leyes ideológicas del Partido Socialista. Desde la famosa LOCSE, de tiempos de Felipe González, a las famosas leyes de memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que muchísimos españoles se están hartando de esa actitud del Partido Popular, y nosotros, por supuesto, brazos abiertos para que entre en nuestra formación política, que nos voten para cambiar el rumbo, de España. Y eso es muy importante, porque el Partido Popular es esa posición, una posición que nunca se opone a nada. No, aparenta una cosa. De hecho, sus votantes, o una inmensa mayoría de sus votantes, sí que quieren ese cambio de rumbo, pero el Partido Popular siempre lo obstaculiza. Siempre al final, precisamente por esa institucionalidad. No, es que la inmigración ilegal, bueno, que venga un poquito menos. O lo regulamos de otra manera, pero que sigan viniendo lo mismo. Vale, soy Feijóo de nuevo. ¿Dónde hay unas gafas? No, que ya no lleva gafas. Con esta política de exteriorizar un apaciguamiento institucional, yo, además, estoy haciendo una cosa muy importante que no puedo decir a mis votantes, pero que ellos tal vez perciban. Y es que estoy convenciendo a Bruselas de que conmigo van a estar seguros. Y que las políticas que hasta ahora Pedro Sánchez ha venido aplicando servilmente y que le han permitido hacer las barrabasadas que ha hecho con las cifras económicas, etcétera, que no se preocupen, que yo las voy a hacer también, porque voy a garantizar la institucionalidad. Porque en lenguaje secreto, eso que se llama institucionalidad no es lo que todos entendemos por tal, sino que es el mantenimiento del statu quo, que es lo que más les preocupa en este momento. Por eso, además de la no contradicción que la vulnera, respeta abiertamente el tercio excluso, el tercio es Vox, y a lo mejor el problema que tienen sus votantes es de identidad. No, y tienes razón, y es verdad, tienes razón, no me había dado cuenta. Hay un sentido de institucionalidad, que estás diciendo ahora, sentido de institucionalidad en el cual en España nos limitamos a aplicar políticas que han decidido una comisión en Bruselas. Si la institucionalidad es eso, es verdad. En ese sentido, el PP va a mantener la institucionalidad. Claro. El problema es que entonces no me gusta nada. Nuestra institucionalidad me acabo de convertir en antiinstitucionalidad. Bueno, y lo que está diciendo... Y una cosa... que es estafar. Último minuto, no he entendido la palabra. Yo he pedido la palabra. Un poco de institucionalidad. No es que lo hayáis pedido, es que lo habéis presumado abiertamente. Pero José Javier, lo que está diciendo también Feijóo con esto es, cuando llegue, no va a haber grandes cambios. Lo que tú decías, Ignacio. No va a haber, pero sin nada. Y la gente ahora no se traga eso. No se traga esa rueda de molino. Yo puedo estar de acuerdo contigo, pero si tú miras a las caras del IBEX reunidas hoy con Pedro Sánchez, pero esa no es la gente, ese no es el pueblo, ese no es el sentir general. Pero es muy importante esto que ha dicho Esparza, porque es lo que estaba viniendo a decir, igual que antes decíamos, un siervo, un esclavo, ¿no? Aquí eso es lo que hace realmente Feijóo a von der Leyen, en plan diciendo, oye, si este es tu chico, yo puedo ser tu chico aún más servil. Confiad, ¿sabes?, de que aquí yo puedo seguir siendo un chico del globalismo. Entonces ya la interlocución... Entonces la cuestión es si el pueblo quiere seguir manteniendo esa ficción que a nosotros nos asfixia. Claro, entonces la rendición de cuentas, que eso es lo que hay, eso es la partidocracia, no es hacia el pueblo. Claro que no. Es hacia los de arriba, hacia las élites cuyos intereses se oponen frontalmente a los del pueblo. Y para hacer eso, ¿qué necesitan? Estafar al pueblo, por lo tanto prometen una cosa siempre en campaña electoral y luego actúan de forma totalmente dispar. Es una vergüenza. Preguntaron a Feijóo en julio, ¿qué normas del PSOE va usted a derogar? Y dijo, sí, muy bien, se lo digo en septiembre.
Pues todavía el pueblo español está esperando esas normas del Partido Socialista que va a derogar. Es una pregunta Feijóo, que la hacen porque luego permanentemente. se ha olvidado esa cuestión. Literalmente lo dejó para septiembre. O sea, Literalmente. suspenso y lo deja para septiembre. Pero piensa que eso ya era antes, porque ya los suspensos se aprueban en junio. Claro, también. esto es lo que se piensa la Feijóo, que puede suspender y tirar para adelante, tirar para adelante, tirar para adelante. Pero no se sabe la reunión, o sea, no saberte, no tener claro, ser oposición y no tener claro qué vas a cambiar de lo que hay en el país. Bueno, que sea que nos diga 10 normas. Todo esto que nuestros tertulios e incluso Alberto Núñez Feijóo por persona vicaria han expuesto esta noche, creo que debe ser suficiente para que todo el mundo haya entendido con plena claridad por qué es tan difícil aquello de que se pongan de acuerdo para echar a Sánchez. Porque el problema es que lo que tienes como objetivo son dos cosas ya no distintas, sino antitéticas. Y esto es muy importante que se entienda, porque es lo mismo que está pasando en toda Europa. Por eso es tan difícil los pactos entre la paleoderecha, digamos, y los partidos soberanistas. Porque lo que tienen como objetivo son cosas no diferentes, antitéticas con frecuencia. La gran ruptura ahora mismo en Francia es que están apareciendo diputados o alcaldes de los republicanos, es decir, de la paleoderecha, que se pasan a las listas del Rassemblement National. Bueno, y aquí terminará pasando también. ¿Es posible ponerse de acuerdo para echar a Sánchez? Sí, pero también habrá que preguntarse después qué. A lo mejor el lunes, después de ir a Canosa, al Palacio de la Moncloa y cubrir su cabeza de ceniza, Feijóo nos da alguna respuesta, no lo sé. De momento nos vamos a la publicidad y a la vuelta vamos a hablar de muchísimas cosas. Hemos descubierto que Salazar no es Julio Iglesias, mire usted por dónde. Se nos había pasado desapercibida la circunstancia. Y lo de la financiación autonómica de María Jesús Montero. Enseguida. 23-19 a 22-19 Canarias. Vamos con la cuestión de la financiación autonómica. Extremadamente importante porque rompe el modelo abiertamente, pero rompe el modelo constitucional, rompe la solidaridad entre los españoles, lo hemos explicado muchas veces. La ordinariedad consiste en que si tú pagas más impuestos que Irene, tú tendrás mejores servicios que Irene. Y si Irene le duele una muela, bueno, quizás no podrá ir a la misma servicio sanitario que tú. ¿Por qué? Porque paga menos. La ordinariedad es eso, y eso es lo que se quiere aplicar a Cataluña dentro del reparto autonómico. Todas las comunidades autónomas, lo contábamos ayer, han estado en contra, menos Cataluña, claro. Particularmente flageladas salen, mire usted por dónde las más pobres, el caso de Extremadura es alucinante. Y FEDEA hacía un informe ayer, que nos hemos leído a fondo, y que es muy interesante por el carácter, digamos, neutral de FEDEA en esta materia. Es un instituto de estudios, ¿no? Y reconociendo que efectivamente hay cosas que cambiar y que algunas parece que apuntan hacia esas cosas que es necesario cambiar, sin embargo el modelo es un desastre. Bueno, Mónica Fuster se lo ha leído y nos lo resume. Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada ha vuelto a poner en el centro del debate el modelo de financiación autonómica, una propuesta encabezada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. 300.000 millones de euros más, una cifra de vértigo y que confío en que haya permitido redoblar también la calidad y los esfuerzos en los sistemas públicos. Ahora que pidan perdón todos aquellos que nos acusaron de estar haciendo un acuerdo que traicionaba a Andalucía y que beneficiaba a otros territorios frente a Andalucía. El documento, que recoge un análisis sobre la reforma, ha generado reacciones encontradas entre administraciones regionales, economistas y partidos políticos. Me siento satisfecho de que Cataluña haya abierto esta oportunidad y creo que España debe aprovechar, el conjunto de España debe de aprovechar esta oportunidad. Un modelo con el que ni siquiera las comunidades autónomas del Partido Socialista están de acuerdo. Porque este modelo de financiación Montero nace muerto. Se ha negociado a espaldas de los españoles, a espaldas de las comunidades autónomas. Lo que sí que tenemos claro es que los valencianos no podemos seguir siendo ciudadanos de segunda en financiación autonómica. Una propuesta de modelo de financiación que consideramos nace del chantaje de los independentistas catalanes. Nunca nos imaginamos que fuera a ser un insulto a los aragoneses. La Fundación Española especializada en economía agrupa a investigadores y economistas.
Sus estudios se utilizan frecuentemente como referencia técnica en debates económicos de alto nivel en España, desde la fiscalidad hasta las políticas públicas. El sistema que tenemos no la respeta porque tiene cosas muy raras. Si quitáramos esas cosas raras, estos fondos extraños que se reparten de una forma casi aleatoria, pues el sistema respetaría la ordinalidad. El Gobierno ha presentado una reforma del sistema de financiación autonómica que debería entrar en vigor en 2027. El objetivo es redistribuir recursos entre las comunidades autónomas y hacer el sistema más equitativo, especialmente para las regiones con menor financiación per cápita. Entre sus pilares se encuentra un incremento de recursos de unos 21.000 millones de euros adicionales sobre el sistema actual, una mayor participación en impuestos cedidos como el IRPF y el IVA para las comunidades, también criterios de población ajustada que ponderan factores como costes reales de servicios públicos y adhesión voluntaria por parte de las comunidades autónomas. Ante esta propuesta, FEDEA ha señalado una serie de elementos que considera arbitrarios. Entre ellos están el Fondo Climático, que beneficiaría a determinadas regiones sin relación directa con necesidades homogéneas. También está el mecanismo del IVA de pymes, que a juicio de la Fundación favorece notablemente a Cataluña por encima de lo que corresponde estrictamente por criterios objetivos. Y por último, el aumento de cesión de IRPF sin garantías claras de mayor eficiencia fiscal. La Fundación alerta también de que estas correcciones a medida pueden desvirtuar los principios de igualdad y solidaridad y convertir el sistema en uno menos neutral. La presentación de este informe técnico coincide con críticas crecientes de varias comunidades autónomas. El modelo Montero, ya lo hemos denunciado, es simplemente un traje hecho a medida del independentismo catalán para que Salvador Illa saque sus presupuestos y para que Sánchez se mantenga en el sillón. Además, los gobiernos autonómicos vinculados al Partido Popular han reiterado su rechazo, denunciando que el sistema atenta contra los principios de igualdad y solidaridad entre territorios. Y el gobierno de Castilla-La Mancha, socialista, también. Así que básicamente la cosa consiste en: de los recursos del Estado los voy a hacer más pequeños para que repartir más a las comunidades autónomas. Como reparto más, ninguno puede decir que va a recibir menos, claro. Se olvida que generalmente es dinero que han puesto los ciudadanos, siempre. Bueno, y dentro de todo eso voy a hacerlo de tal forma que encaje con lo que le he prometido a Esquerra Republicana. Y el resultado, pues, es un monstruo. Y desde el punto de vista constitucional rompe completamente la igualdad entre los españoles, es evidente. En fin, Ignacio, la comunidad más perjudicada precisamente es Extremadura, ¿no? Un 10 y pico por ciento, creo recordar. Otra vez más. Vamos a ver, el modelo actual de financiación de las comunidades autónomas, al igual que el sistema autonómico, es un verdadero desastre. Y al que vamos es a un desastre todavía mayor, pero como consecuencia del que tenemos. Sumamente opaco, sumamente complejo y que además ha pervertido de forma literal la igualdad entre los españoles. Pero ya el sistema actual, al igual que el principio de solidaridad entre las diferentes regiones de España. Es decir, el modelo actual es una verdadera barbaridad. ¿A dónde nos quieren llevar? Pues como muy bien ha dicho José Javier, que recursos del Estado, por ejemplo, de recaudado por IVA o por IRPF, que a día de hoy se cede el 50% a las comunidades autónomas, empieza a ser el 55% y el 56%. Cuando ya hay muchos impuestos de titularidad estatal que están cedidos al 100% a las comunidades autónomas, como por ejemplo el impuesto de patrimonio. Pero es que el propio sistema autonómico está desangrando al pueblo español. Es decir, si tenemos una presión fiscal tan fuerte, si tenemos impuestos abusivos, entre otras razones, es por el modelo territorial, por la organización territorial del Estado que tenemos hoy. Y además, este modelo, acompañado, por ejemplo, con la ley electoral, ¿qué es lo que hace? Somete el interés nacional a intereses particulares dirigidos nuevamente por gobiernos que atentan contra la nación, sea, por ejemplo, el separatismo vasco y el separatismo catalán. ¿Qué supone? Pues que a día de hoy es una subasta. ¿Qué necesitas? Que yo te lo doy. Sometimiento del Estado, de la nación, al 1,6% de los electores. Entonces, esto es lo que hay que corregir. ¿Y cómo se corrige? Precisamente en el sentido inverso, es decir, fortaleciendo más la nación y las instituciones de la nación, como es el gobierno del Estado. ¿Para qué? Precisamente para una perspectiva nacional de dónde tienen que ir los recursos, porque los recursos
no tienen que ir más a Cataluña si no lo necesitan más los catalanes. ¿En base a qué? A criterios objetivos. Educación, sanidad, infraestructuras, porque a lo mejor tienen que ir a tal pueblo de Badajoz, a tal pueblo de Cáceres o de Salamanca o a una provincia determinada. ¿Por qué lo tienen que recibir las comunidades autónomas? Porque el sistema a día de hoy es el establecido, pero eso hay que modificarlo de forma total. ¿Por qué? Porque es lógico y normal que todos los recursos extraídos del sufrimiento, del sacrificio de los españoles a través de su trabajo, vaya donde tiene que ir. Si el estado de bienestar está bien, pero tiene que ir a donde los españoles no necesitan, no constantemente al sometimiento del gobierno de la nación a los diferentes separatismos. Y eso es lo que nosotros queremos evidentemente paliar con un cambio de rumbo que es simplemente lo de siempre, el interés nacional, donde tienen que ir los recursos de los impuestos de los españoles. ¿Cómo habéis seguido vosotros el asunto? Me interesa mucho más esa perspectiva que ha estado dando Ignacio, es decir, más que el problema del ajuste técnico del dinero, es del concepto de la nación, claro. Aquí hay una especie de intermediario al que parece que hay que someter todo, que es los gobiernos autonómicos. Claro, no, pero el problema es que no son ni siquiera los gobiernos autonómicos, porque todos los gobiernos autonómicos están en contra, salvo Navarra y País Vasco, que no entran en esto porque tienen su propio e injusto cupo, ¿no? Y luego Cataluña, claro que está a favor. Pero claro, es que ni siquiera lo que nos habían dicho es, no, es que este tipo de cosas, que es que estoy de acuerdo contigo, Ignacio, debería ser pensando en los ciudadanos, no en las comunidades autónomas, ¿no? Los recursos al final a quien afecta es al ciudadano, no a un ente ahí llamado. Entonces, puesto que me afectan a mí como ciudadano, ténganme en cuenta a mí y mis necesidades y las que hay en este otro pueblo o las que hay en este otro paraje. Eso está claro. Pero es que ni siquiera lo que dicen de que lo que importa son las autonomías o son las comunidades autónomas, ni siquiera es verdad. Porque no, si hubiera una votación tipo Senado alemán, en el cual se vota por comunidad autónoma, saldría una mayoría absoluta en contra de este sistema. Es en realidad simplemente un pacto con una parte concreta, como has dicho, Javier, por conseguir los que salgan los presupuestos en Cataluña y que salgan los presupuestos en España. Pero, o lo que sea que salga en España, que será seguramente peor que los presupuestos. La cuestión es, un segundín, que es que la Constitución dice que no puede haber privilegios económicos y sociales. Eso está establecido en el artículo 138. Es papel mojado. Y eso es un grave problema, porque es que nos estamos acostumbrando a vulnerar la ley. Y esto es lo que está sucediendo. Y cuidado, a mí me parece también un paso más en el Estado federal asimétrico. Es decir, la ensoñación del Partido Socialista. Sí. Es que totalmente vamos a eso. A mí otra de las cosas que a mí también me preocupa es que cuando tú ves el expolio y la situación en la que se van a quedar los ciudadanos de tantas regiones, yo lo único que veo es a presidentes de comunidades autónomas decir, no, yo quiero un poco más, yo quiero un poco más. No, la cuestión no es si 100 o 120, la cuestión es el sistema. Es un sistema que nos lleva a un expolio infinito hasta que ya no se pueda más. Y además es un sistema ineficiente, inmoral e injusto. Entonces, la solución no es el debate entre yo consigo 100 más, mira, he conseguido un poco esto. No, no. El debate tiene que ser esto. Y la justificación precisamente para recuperar esos fondos tiene que ser que haya competencias que ya no las tengan las comunidades autónomas. Hay que volver a poner esto encima de la mesa. No puede ser que la educación ya o la gente esté contenta con que sepan medio sabiendo leer y escribir y que con eso ya se tenga la educación básica. Hombre, no puede ser. O sea, la educación tampoco depende de que haya más fondos de forma ilimitada. No se trata de repensar, sino de recuperar lo que es justo, el sentido común y lo que ha funcionado también en España. Y por último, el tema de Madrid. El tema de Madrid es especialmente preocupante porque como va a ser una de las comunidades autónomas que más va a aportar, en este caso ya se está anunciando desde la Comunidad de Madrid de Ayuso que están en peligro ciertos servicios públicos. Claro, si tú te has dedicado durante los últimos años a decir que aquí cabe todo el mundo, ella ya está enfocando que la culpa de los problemas que ya hay del acceso a servicios públicos, por ejemplo, la sanidad, tanto pública como privada, porque la gente, como no te atienden en la pública, están subiendo las pólizas de la privada, su justificación va a ser, no, la culpa de esto la tiene Pedro Sánchez. Hombre, es que no puede ser, no podemos estar en un debate político constante de que la culpa la tiene no es que a mí no me han infradotado, hay que cuestionar el sistema. Bueno, yo no creo que aquí haya un concepto de nación por parte de Sánchez. Claro que no. Están simplemente salvando el culo, salvando el poder,
precisamente para tener unos presupuestos, ¿no? No hay más. Es decir, ni siquiera hay que concederles la posibilidad de que ellos tengan un concepto que vaya hacia lo federalismo o la confederación, ¿no? Para nada, en absoluto. Es decir, pero estoy de acuerdo con Irene en lo que dice de las respuestas que dan los presidentes de las comunidades, ¿no? Dice, es que son respuestas muy blandengues, son muy blandas. Es decir, insisto en lo mismo, ¿no? Es decir, denotan que lo que está sucediendo es normal, y no es normal. Es decir, no se trata de que si yo recibía antes 100, ahora reciba 200, no. De lo que se trata es de que hay otros que son los más ricos, que en este caso estamos hablando de los catalanes, es decir, que reciben, si yo recibo 100, ellos reciben 10.000. Es que se van a meter 4.000 millones y 1.500 que van a dejar de dar al fondo de compensación. Estamos hablando de casi 6.000 millones. Es una discriminación flagrante. Y tú lo decías, ¿dónde está la Constitución? Porque lo que aprendemos en primero de Derecho es que lex superior derogat leg inferiori. Es decir, y lo que estamos viendo es que un decreto cualquiera lo cambia absolutamente todo. ¿Dónde está la Constitución? ¿Y quién hace las veces de guardián de la Constitución? ¿El Tribunal Constitucional? Es decir, esto es lo normal, que aquellos que tienen que velar por la Constitución son los que de facto velan por la inconstitucionalidad de todas las medidas que aplica el gobierno, porque el presidente del Tribunal Constitucional es de los suyos, por cierto, con el voto del Partido Popular, que no hay que olvidarlo nunca. Yo le daría otro enfoque, más que nada por llevarte a la contraria, ¿no? Es decir, la Constitución crea un modelo que termina devorando a la Constitución. Muy bien. Claro, es que cuando dicen que no cumplen la Constitución, no, este sistema está cumpliendo los incentivos de la Constitución. Es una consecuencia seguramente no deseada, pero es una consecuencia de ese modelo. Y este nuevo modelo de financiación, ¿quién nos lo impone? Esquerra Republicana de Cataluña, un partido golpista. Y el señor Junqueras, que fue condenado por el golpe de Estado y también por malversación de dinero público, y que fue amnistiado precisamente por Pedro Sánchez. Esto es una locura, es una vergüenza. Malversación de dinero público desde el gobierno de la Generalitat, es decir, robarnos a todos los españoles atacando a la unidad nacional, cuyo delito ha sido edulcorado, ha sido modificado de forma mucho más laxa por este gobierno, porque ahora dicen que si tú malversas dinero público pero no te enriqueces, la pena tiene que ser muy inferior, cuando evidentemente la pena tiene que ser mucho mayor cuando esa malversación de dinero público es para atacar al conjunto de la nación, que es algo elemental en una nación. Sí, sí, y lo que tú decías de Díaz Ayuso me parece muy oportuno, porque efectivamente ella ya está estableciendo un argumentario, se está poniendo la venda antes de la herida, pero está estableciendo un argumentario. Además, la misma estrategia que suele utilizar habitualmente el PSOE, que es el victimismo, porque eso es lo que está apelando, el victimismo, que pueden ser razones en su argumentario, seguramente también, pero la forma ya hay un victimismo. Pero yo creo que va a servir para poner sobre la mesa debates interesantes, como por ejemplo la sanidad universal. Es decir, porque eso de universal queda muy bonito, no es el universo el que recibe la sanidad, pero ¿quién la paga? El universo no. No la pagan los que llegan ayer de Guatemala o de Ecuador o de Marruecos, que son legión, ¿no? La pagamos nosotros. Es decir, creo que van a salir muchos debates que son necesarios precisamente para denunciar un orden de cosas que no funciona. Pero el problema de esto es que el debate ya está, porque el problema ya está. O sea, sí, pero nadie lo cuestiona, Irene. El problema es que la sanidad pública en Madrid está saturada. La sanidad privada en Madrid está cada vez saturándose porque las pólizas suben, porque la gente huye a la privada. No, ¿qué sucede? Que ahora la señora Díaz Ayuso por fin está encontrando una justificación para el desastre que ya nosotros estamos viviendo. Ya está diciendo, no, es que Madrid tiene que pagar mucho, estamos infradotados. Hasta que llegue la situación a que no puede ser que tengan una sanidad pública cualquiera que llegue a este país hoy, que se haya bajado por Barajas, hasta que llegue a eso van a pasar años. Y luego otro, ya se está diciendo que las residencias para mayores, ¿no?, son plazas públicas. Pues pasa lo mismo que también con la sanidad. Todo el tema de la dependencia, las personas mayores que tienen que optar a una residencia pública también se ponen a la cola junto con una persona que se acaba de bajar del avión. Retomo una cuestión que se ha quedado colgando y que me ha parecido muy interesante, y que era una discrepancia entre Ignacio de Doces y Óscar Rivas acerca de si esto correspondía con el modelo de nación que tiene el PSOE, y Óscar decía que no, que ni siquiera es una consideración ideológica. Yo tiendo a pensar más bien como Ignacio. Es verdad que todo esto que está concediendo ahora, y se los pongo encima de la mesa a Miguel Ángel Quintana Paz, que todo esto que está poniéndose encima de la mesa es consecuencia, evidentemente, de una necesidad. Pero yo sí creo que realmente en el PSOE post-Zapatero
la idea de nación es la de la disolución de la nación. La diferencia es que seguramente esta gente pensaba que iban a tener al separatismo como instrumento y por la cosa electoral terminó convirtiéndose en instrumento del separatismo. Sí, pero yo hablo de la circunstancia. Pero ¿perdón? Que yo hablo de la circunstancia. Bien, hablo de este momento, hablo de algo muy puntual. El hecho es que esto, es decir, el destrozo del marco constitucional, yo creo que es deliberado, evidentemente, y que forma parte de un proyecto concreto, ¿no? Le da la palabra a Miguel Ángel para cerrar con él e irnos a la pública, ya es la hora. Sí, vamos, es que el PSOE nunca ha creído realmente en esto de que se habla siempre del buen PSOE, ¿no? El buen PSOE que fue siempre el del pasado. Pero cuando estaban en el pasado nunca se le llamaba bueno, porque claro, porque se veía y se recordaba. Pues sobre esta cuestión concreta, cuando al PSOE en la etapa de la República no le importaba para nada que superviviera España, porque lo que le interesaba era, pues eso, que hubiera la revolución del proletariado y daba igual que fuera en una república o en 18, 37 repúblicas, le daba igual, nunca le importó esa cuestión. Pero luego en la propia transición todavía hay fotografías, por suerte, no se han destruido por la Ley de Memoria Democrática, en la cual se muestra eso, el PSOE defendiendo la autodeterminación, pues en el País Vasco, en Cataluña, etcétera. O sea, era una idea que no les incomodaba demasiado. Y siempre han tenido esa idea, o sea, de que España para ellos es instrumental, es un instrumento para los fines. Antiguamente era esta república soviética que llegaría en algún momento con Largo Caballero o vete a saber con quién. Ahora son que haya una casta de socialistas gobernando lo que vaya quedando de España. Sí, pero Sánchez es mucho más grosero, Miguel Ángel. Es decir, yo me acuerdo los tiempos de Zapatero, fijaros, Zapatero, que se hablaba de Philippe Petit, ¿te acuerdas? Del republicanismo, leíamos cosas, leíamos un concepto de nación que efectivamente iba en ese sentido, que por otra parte forma parte de la tradición histórica del PSOE. Pero a Sánchez yo no le concedo esto, sinceramente. Es decir, no creo que haya una voluntad de cambiar la nación, hay una voluntad de mantener el poder al precio que sea, y en este caso de salvar los presupuestos de este año y de llegar al 27 y a ver cómo tiramos. Es decir, no creo que evidentemente Bien. el PSOE tenga un concepto... 30 segundos, Irene, y a la publicidad. Es que se alinean porque el sistema como está hecho para el Partido Socialista es que su propia idea de nación es una dividida, es una separada, es una desigual, y el régimen incentiva eso, con lo cual es que se alinean las dos cosas, que él necesita aprobar presupuestos, eso está claro. El sistema de la Constitución hace que la subordinación a aprobar presupuestos está en partidos regionales contrarios a la nación. Entonces, como el sistema es así, Sánchez, cuando dicen que es contrario a la Constitución, es el epítome. Pero ese es el matiz. Son los separatistas los que están tirando ese carro ahora mismo. Epítome de Sánchez Pérez Castejón. Está bien. Pedro es el epítome. Bueno, mire bien, que había que llegar a la publi porque si no que se nos va de tiempo. Y nos queda por hablar de un asunto que me parece que vale la pena debatir, que es la histerización política de la cuestión de los abusos sexuales. Porque es una auténtica histerización política. Es decir, para lo de Julio Iglesias, mire, será un problema, yo no lo sé, ya lo dirá un juez. Pero claro, convertir eso en argumento del debate ideológico es un poquito, en fin. Bueno, vamos a la publicidad y a la vuelta contamos esto en el contexto del caso de los abusos sexuales en el seno del PSOE. Porque si usted recuerda, es justo a partir del momento en el que se denuncian casos de abusos sexuales dentro del Partido Socialista cuando empieza a ampliarse la cosa. Que si Adolfo Suárez, que si Julio Iglesias, que si el cardenal Cisneros, yo qué sé. En fin, publi lo vemos. 23:46, 22:46 en las Islas Canarias y vamos a hablar de esta cuestión, evidentemente, que está puesta encima de la mesa. A partir de la denuncia de casos de abusos sexuales en el PSOE ha empezado la transformación del asunto por parte de las terminales del discurso dominante, la transformación del asunto en cuestión política. Y además echando mano de aquí para allá, de Adolfo Suárez, de Julio Iglesias. Lo de Julio Iglesias se convierte de repente en materia política, gracias, entre otras cosas, a la intervención muy poco brillante de Isabel Díaz Ayuso, todo se ha dicho. Bueno, ¿y ahora cómo estamos? Bueno, vamos a ver lo último del PSOE, porque a todo esto Ana Redondo recibía a la señora que había denunciado lo de Adolfo Suárez, etcétera, respecto a esto de Julio Iglesias, de hacer unas declaraciones bastante anfibias, que eran algo así como que hay que respetar la justicia y no sé qué, pero estas cosas no se pueden tolerar, ¿sabe usted? Y de lo que pasa dentro del PSOE, ni palabra, que es lo que nos cuenta Alba Sánchez.
En los últimos meses, el PSOE se ha visto envuelto en al menos 8 denuncias por acoso sexual entre sus filas. Altos cargos y exdirigentes han sido denunciados públicamente por compañeras, militantes o extrabajadoras tras sufrir episodios de acoso. Si algo ha quedado claro en las últimas semanas y en los últimos meses es que el mayor riesgo para la seguridad de las mujeres la representa el Gobierno de Pedro Sánchez. Incluso cuando la propia Pilar Alegría reconoció como error su amistad con Paco Salazar, que ese encuentro se produjo con una persona que conozco hace tiempo. Ese encuentro no se tenía que haber producido y fue un error. El PSOE ha continuado inamovible ante los casos denunciados. Por un lado, en Madrid, un juzgado ha rechazado admitir a trámite la querella contra Paco Salazar, siguiendo el criterio de Fiscalía, que subraya que no existe ninguna denuncia interpuesta por las afectadas. Según el juzgado, no se puede mantener una querella basada en artículos periodísticos sobre personas anónimas. Y por eso, y pese a no ostentar actualmente ningún cargo político, el caso se ha estancado en el juzgado. Una situación diferente a la que se vive en Galicia, donde varias mujeres acusaron al alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, de comportamientos machistas y presunto acoso sexual, y cuyas afectadas sí acudirán directamente a Fiscalía. ¿Qué van a facer na Diputación de Lugo se o día 14 o señor Tomé é necesario para que o PP non goberne a Diputación de Lugo? ¿Qué van a facer? Una decisión que toman tras considerar insuficiente la respuesta del Partido Socialista, que no solo no ha actuado ante las denuncias, sino que tampoco se ha personado en la causa. Dos casos que evidencian una vez más que sin la denuncia de las víctimas los tribunales no pueden actuar. Mientras tanto, 5 de esos cargos denunciados continúan en la política sin importar, por supuesto, las consecuencias de sus actos. Bueno, y mientras la izquierda se libra a la prédica universal de la defensa de las mujeres, no sé qué, no sé cuántos, cuando tienen que defender casos concretos que todo el mundo está viendo y además especialmente cruentos, como la represión de las protestas en Irán, la izquierda se quita del medio. ¿Qué es lo que ha pasado en las Cortes hoy, donde Podemos y Sumar, creo que podemos ver el titular de la información, Podemos y Sumar han impedido que el Congreso emitirá un comunicado de estos oficiales de apoyo a las mujeres iraníes. ¿Por qué? Pues porque ellos no van a condenar el régimen de los ayatolás. ¿Por qué? Pues por esa extraña convergencia islamo-marxista, ¿verdad?, que forma parte del paisaje contemporáneo. No sé cómo habéis seguido, con qué grado de pasión el asunto Julio Iglesias, el asunto Salazar, me imagino que con poca, pero en fin, aquí el otro día estuvimos comentándolo, tratando de apartarnos realmente de la cuestión Julio Iglesias, que sabe Dios, se lo sabrá el juez, ¿no? Pero esta permanente instrumentalización para el combate ideológico de cualquier cosa que pase, a mí me llama mucho la atención. O incluso hacer que pase una cosa para poderla instrumentalizar, porque es muy sospechoso que esto surja, lo de Julio Iglesias, perdón, surja justo cuando estamos hablando todos de los abusos en el PSOE. Sí, yo en esto soy relativamente optimista. Yo creo que ya está muy claro que la sociedad, antes parecía que los que propagaban esto tenían una cohorte inmensa de seguidores y algunos que éramos reticentes a esto, pues bueno, o no teníamos acceso a los medios o nos quedábamos más o menos callados. Ahora la sociedad se ha dividido bastante. Y yo diría que la mayor parte de la sociedad está en que no solamente nos callamos, sino que estamos diciendo, esto no me convence, no tiene sentido condenar a un señor por la declaración de 2 mujeres. Por cierto, declaración de 2 mujeres que lo que se emitió en televisión era una voz falsa. Sí. O sea, hicieron una reconstrucción, pero sin aclarar que aquello era... Con lo cual, claro, te estaba pareciendo que estabas... Ya ni siquiera respetan ese mínimo de que cuando tú oyes una víctima, sea la víctima la que está hablando. No, era una actriz la que estaba hablando. O sea, entonces ya cada vez estamos más cansados, de una manera muy sensata. Es verdad que la manera de Ayuso no fue del todo sensata, pero de una manera muy sensata decimos, sí, la ha denunciado, pues ya veremos la resolución, ya veremos qué ha pasado. Uno puede tener su opinión, hombre, pues a mí esto me parece un poco casual, me parece que tiene pocos visos. Hombre, si te presentas a un puesto de cocinera en el cual te pedían unas medidas de 90, pues no sé. Creo que no eran esas las medidas. No eran esas, no. Bueno. Pero creo que 90 es más bien una cosa como de un frigorífico, ¿no? 90-60, perdón. Es que por memorizar lo he simplificado. Bueno, pero bueno, que cuando te coges de cocinera no importa qué medidas tengas. Bueno, sí importan, yo creo que sí importan. Bueno, para eso en cuestión mi si no comes tú ni nada. O sea, entonces, bueno, que ya de por sí todo el asunto parece muy dudoso
que haya unas personas abusadas, sino unas personas simplemente que aceptaron un trabajo y ahora quieren pues seguir viviendo de él. Parece, pero podría ser que sí, no lo sé, no lo sabemos, nadie lo sabemos, vamos a esperar a ver qué pasa y mientras tanto, pues la vida sigue igual, como diría el propio Julio Iglesias, y entonces, pues claro, o sea, yo de verdad soy optimista. Es verdad que entre los serviles, los que automáticamente se apuntan a todo lo que sale del PSOE y los que automáticamente se apuntan a todo lo que sugiere este feminismo degenerado que tenemos ahora, es verdad que entre ellos pues nos llama más la atención, pero por eso, porque están quedándose ahí en una minoría. Y a mí me ha dolido que mucha gente, que por ejemplo había escrito recientemente libros sobre Julio Iglesias, haya salido a los 5 segundos diciendo vamos a hacer una nueva edición y vamos... ¿Una nueva edición con qué? Si todavía no hay nada. Claro, o sea, entonces, a mí esto particularmente, ver el grado de sumisión al que han llegado algunas personas, o bueno, sí, son siempre personas, porque detrás de las editoriales hay personas. Sí, detrás de esta editorial hay una persona muy concreta. Bueno, pues a mí este grado de sumisión pues sí que me ha dado un poco de pena, ¿no? De dónde hemos llegado y de que esta gente ya, pues no sé, va a ser difícilmente recuperable. Es que con todo el tema de los abusos sexuales, piensa que ellos llegaron al poder politizando casos de abusos sexuales. El problema es que ahora se ha visto la monstruosidad que ha pasado en los últimos 8 años con ellos en el poder, que ahora los abusos sexuales tenemos que celebrar que no den rédito político. El problema es que deberían de tener pena para esta gente, que es como, no, ahora que salen los casos en los que Salazar y el PSOE está lleno de casos de acoso sexual, ahora es, no hay rédito político por los abusos sexuales, no, ahora es cuando tiene que haberlo, porque sois vosotros los que habéis llegado al poder politizando los abusos sexuales. O sea, hay que celebrar, por un lado, que los abusos sexuales ya no dan rédito político, es decir, todo este discurso del feminismo no está ya en el tablero político y hay que celebrarlo. Una de las consecuencias malas precisamente para las víctimas va a ser que en todos aquellos casos donde realmente haya abuso sexual, agresión sexual, ya todo el mundo es, bueno, ¿sabes? Entonces el daño que han hecho a las víctimas reales es terrible, es terrible. Celebro enormemente que ya esto no dé réditos políticos y me da, y lo que sí que condeno es que tendría que dar coste político al Partido Socialista, pues ahora, ¿no? O sea, ahora no da rédito político. Sí que hay que decir una cosa, que también aquí juega, en este caso el PSOE, con una contradicción que les beneficia. Es decir, cuando hay un caso de la derecha, qué mala es la derecha. Cuando hay un caso en el PSOE, nuestra tesis es que todos los hombres... Pero eso es verdad que es una tesis de ellos. Esa es una tesis desde el principio, que todos los hombres son malos. Entonces pueden jugar entre esas dos tesis suyas bastante para su público, bastante hábilmente. Óscar, ya le voy a preguntar a Ignacio qué es exactamente lo que pasa en las Cortes con esa declaración. Entonces, vale, es decir, yo sí creo que hay rédito político. Es decir, ellos han extremado tal sus posiciones en estos años, como tú bien dices, es decir, que ha habido ahora mismo un retrato, es decir, todos se han retratado, es decir, porque es que al final han resultado ser muy poco fiables, ¿no? Es decir, las mujeres que antes votaban a la izquierda porque la izquierda les convenció que había algo que se llamaba feminismo y que ese algo que se llamaba feminismo eran ellos los que lo representaban, se han dado de bruces con la realidad. Es decir, y esas mujeres, que eran miles, porque al PSOE nunca le importó a la mujer, simplemente le ha importado el voto, igual que sucede con la inmigración. No le importa nada la vida de los inmigrantes, simplemente quieren su voto, ¿no? Pero yo creo que sí da rédito político en el sentido de que muchísimas mujeres, cientos, miles, no les van a votar a las izquierdas, porque ya no confían en ellas, no creen en su discurso, ven claramente las contradicciones que hay entre su retórica y sus hechos, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es una buena noticia. Para el hombre también es una buena noticia, porque hay que pensar el sufrimiento de muchísimos hombres a lo largo de estos años, porque por el hecho de ser hombre eras culpable. Es decir, ellos decían, es que el ser hombre es una patología. Sí, sí. Es decir, y tienes que pedir perdón. Y si quieres ser hombre de verdad, que no sea patológicamente un enfermo, pues hombre, cuanto menos hombre, mejor. Acércate a la mujer. Ese ha sido su discurso, sintéticamente hablando. Me llama la atención también el reportaje... habla en varias ocasiones del criterio de la Fiscalía. Es decir, estábamos hablando de las instituciones, esta es la deriva, el declive de la Fiscalía gracias a la parasitación del franquismo, ¿no? Del franquismo, perdona, del sanchismo. Y por último... Acto fallido, notable.
Bueno, es decir que hoy, es decir, me falta un oído por un lado, no me lo pongáis difícil porque tengo una titis de caballo, ¿no? Pero el tema de Julio Iglesias también pone de manifiesto la doble vara de medir. Y aquí hay un patrón que podría ser asimilable al caso de Nacho Cano, al caso de Plácido Domingo y Julio Iglesias, que siempre que se han manifestado políticamente han declarado que no eran de izquierdas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, cuando salió lo de Julio Iglesias... 30 segundos que quiero que me cuentes a las todo. 6 de la mañana ya estaban las cabeceras de televisión española poniéndolo en sus portadas. Claro. Es decir, Claro. todos los medios del sanchismo, todos los medios del régimen, lo tenían también en sus portadas. Es decir, está orquestado. Con lo cual, es decir, hay que poner también de manifiesto esa doble vara de medir respecto también a esas damas feministas del PSOE que antes miraban por otro lado con se trataba de Salazar y demás, y ahora se comportan como llenas, y ya está. ¿Lo que ha pasado en las Cortes qué ha sido? Pues que la izquierda, en ese binomio, en esa simbiosis, en esa comunión con el islamismo, no quiere condenar el régimen de Irán. Hablando de mujeres en Irán, el burka, obligatorio. Adulterio, pena de muerte. A las mujeres, eso sí, y además por lapidación. Ahora la han modificado un poco y ya no es por lapidación, es por horca. Eso es lo que pasa en el régimen de Irán, el régimen de la República Islámica de Irán, al cual esta gente no quiere condenar. Pura hipocresía. Aquí escarcelan a abusadores y violadores y siguen hablando de feminismo. Importan inmigrantes ilegales de culturas que son ajenas a la nuestra, donde el abuso es norma, el abuso a la mujer es norma, y lo celebran también todos los días. Es pura hipocresía. Aunque en este caso hay que decir que está muy claro que la alianza izquierda-islam viene de lejos. Por lo tanto, están siendo simplemente coherentes. Están siendo coherentes. Coherentes con su coherencia con el bien. Pero eso es natural a la izquierda. Se acabó, que hay que despedirse. Magnífica noche la de hoy, en la que ha quedado clara que en esta mesa el único que defiende a Feijóo soy yo. Don Ignacio de Oces, Óscar Rivas, buenas noches. Gracias a los cuatro y a ustedes por estar ahí. Mañana Gato de USA. ¿Viene usted por dónde? Viene Fuster, por cierto. Vengo de USAR. ¿Tú vienes de USA? Vengo con el uniforme USAR. Un teaser.